Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 21. Las llamas ardían en el cementerio a las afueras del castillo de Morne, mientras el fuego dorado se elevaba en el aire, una vida que antes estaba entrelazada e indistinguible se reveló al mundo una vez más. En el cuerpo aparecieron escamas, lo suficientemente resistentes como para desviar el acero. Las alas se extendieron desde la espalda, lo que le permitía lanzarse en picado desde los cielos con una fuerza aplastante. Con 4 patas saltando, su forma centauro golpeaba la tierra, desatando ondas de choque. Exhalaba fuego desde una bolsa en la garganta. La lengua de una rana azotaba. El cuerno de un rinoceronte embestía. La cola de un dragón barría ampliamente, los tentáculos golpeaban como látigos. Las pinzas de cangrejo se abatían. La cabeza de langosta apuntaba como un francotirador. Las púas de puercoespín llovían en duchas doradas, sus habilidades eran vastas y variadas, cambiando constantemente a medida que su cuerpo se transformaba. Cada nueva parte traía nuevos poderes que reemplazaban a los antiguos, rompiendo cualquier ritmo al que acababas de empezar a adaptarte. Según toda lógica, un jefe tan poderoso debería haber sido una pesadilla. Pero Lloyd lo encontraba emocionante. A mitad de la pelea, incluso enfundó el colmillo del sabueso y sacó su garrote de madera, solo para evitar provocar demasiado sangrado. ¿Cómo decirlo? Incluso con todos sus ataques llamativos y complejos y sus cambios de fase, todo lo que hacía parecía intuitivo. Cuando su saco gular se hinchaba, sabías que iba a escupir. Cuando levantaba los tentáculos, sabías que los iba a golpear con fuerza. Cuando abría las alas, sabías que estaba a punto de levantar el vuelo y estrellarse. Sin embestidas impredecibles, sin golpes retrasados, sin hitboxes extraños. Incluso los movimientos desconocidos eran fáciles de leer. Con solo ver que le brotaba una nueva extremidad, tenías una sensación instintiva de qué tipo de ataque se avecinaba, cuándo iba a impactar y cómo esquivarlo. Después de tu propio ciclo de ataque, siempre había un claro para contraatacar o curarte. Porque esta era la forma más pura de vida, sin diluir por la técnica o el engaño. Sus movimientos eran numerosos, pero precisos. Las fases cambiantes añadían nuevas capas a la lucha. Cada intercambio parecía una danza directa y reactiva, no solo patrones memorizados. Fue una batalla satisfactoria. Y más allá de la mecánica, el espectáculo en sí era impresionante. Desde la caótica mezcla de órganos al principio, hasta la aparición de formas y estructuras definidas, y finalmente los órganos individuales actuando por separado, el desorden se desvaneció. Y con esa simplicidad llegó la lógica, la división de roles y un mayor poder. Toda la lucha se desarrolló como un relato comprimido de la evolución y la transformación de la vida. Al principio, Lloyd se había preguntado por qué este extraño y viejo Misbegotten, que le había estado hablando tan pacíficamente, de repente insistía en luchar. Pero cuando terminó, lo entendió. En el pasado, la vida era una sola, entremezclada y sin distinciones. Ninguna cantidad de palabras estériles podía expresar eso realmente. Pero este Misbegotten lo había mostrado todo en una sola batalla, ilustrando lo que significaban esas palabras. Así es como evoluciona la vida en las tierras intermedias. Cuando la última llama dorada se apagó, Lloyd se acercó al extraño Misbegotten, que se apoyaba en su gran espada. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, pero él lo rechazó amablemente. Es solo una parte de la historia. Yo solo soy un fragmento del pasado. No puedo mostrarte más. Levantó la cabeza, miró hacia las defensas del castillo Morne y se puso de pie lentamente. Los humanos y los Misbegotten son lo mismo. O más bien, toda la vida en este mundo proviene de la misma fuente. Diferenciación. Evolución. Transformación. Muerte. Asesinato. Devoración. Al igual que la podredumbre y la abundancia, dos caras de la misma moneda, unidas entre sí, todas estas son partes de la vida. Pero ahora. Volvió la mirada hacia el lejano y colosal árbol dorado que se elevaba hacia los cielos, el árbol que sostenía todas las tierras intermedias. Bajó la gran espada injertada y levantó lentamente ambas manos. De ellas surgieron llamas doradas que flotaban en la brisa sobre el castillo de Morne. Luego cayó una lluvia dorada, no de destrucción, sino de bendición. Y la batalla dentro del castillo de Morne llegó a su fin. La vida misma ha salido mal. Se volvió hacia Lloyd. A medida que la última llama dorada se desvanecía, su forma comenzó a disolverse lentamente.
Adelante, conviértete en el señor Elden, amigo mío. Puedo sentir tanto la destrucción como la salvación dentro de ti, fuerzas opuestas, pero estrechamente entrelazadas. Quizás esa contradicción sea exactamente lo que este mundo necesita ahora. En cuanto a mí, no te preocupes. Esto es solo un fragmento. Nos volveremos a ver. Con esas palabras, la encarnación del crisol se desvaneció. Uno dorado, otro negro. Dos fragmentos cayeron en la palma de Lloyd. El negro, idéntico al que había dejado caer antes aquella extraña criatura, se fusionó al instante con su mano. El dorado, sin embargo, era un objeto. Fragmento del crisol, un fragmento del crisol imbuido con el poder de crear vida. Cuando se le suministran materiales, puede reparar y generar vida. Pero, al ser solo un fragmento, no puede formar vida completa, solo construir un recipiente capaz de albergar un alma. En un pasado lejano, el árbol primordial era conocido como el crisol de la vida, el origen de todas las cosas. En aquella época, la vida no conocía la separación. Tras guardar los fragmentos, Lloyd recogió del suelo la gran espada hoja injerta, o más bien, lo que una vez había sido esa espada. Gran espada de los aspectos del crisol en su día, una reliquia apreciada del castillo de Morne, una espada nacida de innumerables lamentos de dolor y rabia, forjada para la venganza. Tras su bautismo por el crisol, la espada se transformó, y le crecieron cuernos que simbolizan las bendiciones de sus múltiples aspectos. Si escuchas con atención, puedes sentir cómo late. Un símbolo de la vida misma. Ash of War. Aspectos del crisol, habilidad exclusiva. Aspectos del crisol, un grito de guerra nacido de los instintos primarios de la vida, invoca el poder del crisol contenido en la espada. Aumenta temporalmente todos los atributos. Durante el efecto, restaura gradualmente los puntos de vida. Lloyd cambió a su configuración principal y probó la espada un par de veces. Luego echó un vistazo a sus absurdas estadísticas: 90% de negación de daño físico, un aumento del 50% en la defensa al activarse, más 5 puntos en todos los atributos, y su boca se crispó. ¿Esto es siquiera una espada? Parece más un gran escudo. Es la versión mejorada de la gran espada Fume 2.0. Y esa habilidad, reducción de daño, aumento máximo de HP e incluso curación basada en porcentajes. Si las estadísticas básicas del arma no fueran tan decepcionantes, probablemente podrías enfrentarte a jefes y matarlos con solo estar ahí parado con la habilidad activa. En cuanto al fragmento del crisol, Lloyd consideró usarlo, pero apareció un mensaje. Requiere materiales y un alma dispuesta para activarse. Tendría que pensar más sobre cómo usarlo más tarde. Cerró el sistema y estaba a punto de irse, cuando de repente vio a un Leonine Misbegotten alto cerca. Mientras miraba, la figura se acercó lentamente, se arrodilló ante él y luego comenzó a desvanecerse. Recibido cenizas de Leonine Misbegotten. ¿Eh? Lloyd se quedó mirando el nuevo objeto de su inventario, las cenizas espirituales de Leonine Misbegotten, completamente desconcertado. Espera, hermano, ¿cómo te has convertido en cenizas espirituales? Este tipo de cenizas espirituales voluntarias no están realmente muertas. Sus almas y su conciencia siguen intactas. Si quieres, incluso puedes invocarlas para charlar, explicó Alice. Están en forma de cenizas solo por comodidad en la batalla. Cuando ya no las necesites, solo tienes que mezclarlas con algunos trozos de carne y echarlas al crisol, y resucitarán al instante. Eso es muy útil. Lloyd hacía tiempo que se había acostumbrado a la imprevisibilidad de Alice. Después de guardar el Spirit Ash, miró hacia el castillo Morne, recordando la lluvia de fuego dorado de antes. ¿Y cómo está la cosa ahí dentro ahora? Ya nadie está peleando. Ahora todos son Misbegotten, aunque todavía hay bastante caos. Regresó a la ciudad a través del sitio de gracia. En cuanto entró, todo el lugar estaba lleno de Misbegotten, incluso los cadáveres esparcidos por el suelo habían adquirido rasgos de los aspectos del crisol. Encontró a Lord Edgar, que había estado meditando sobre su propia transformación en Misbegotten, solo para que el fuego dorado lloviera del cielo y convirtiera a todos los demás en uno también. Al menos ya no tenía que preocuparse por destacar, pero ahora no tenía ni idea de qué hacer con el caos. Ese Misbegotten, ya se ha ido. Edgar se quedó en silencio durante un rato, luego suspiró y le entregó a Lloyd una pequeña ficha. Tengo que pedirte un favor. Por favor, cuida de mi hija. Ya has visto el estado en el que se encuentra la ciudad, ahora mismo no es un lugar adecuado para ella. Después de la guerra civil, no hay mucho que pueda ofrecerte. Espero que no te importe. Adquirido piedra de herrería sombría 3x2, yo me encargaré.
Después de despedirse del preocupado Edgar, Lloyd regresó al lugar donde estaba Irina. A su alrededor, varios cadáveres aún ardían con la llama frenética. «Oh, hermano, por fin has vuelto», dijo Chaos alegremente. «¿Cómo ha ido la entrega?» «No ha ido mal», respondió Lloyd con un gesto de asentimiento. Básicamente, había acabado con todos los habitantes del castillo Morne y los Misbegotten, había luchado contra el crisol y luego había desencadenado una lluvia dorada que había convertido a toda la población en Misbegotten. Para un muerto viviente que causaba problemas allá donde iba, eso era lo habitual. «Bien, Irina, tu padre ya está bien. Pero la ciudad está muy agitada, así que me ha pedido que te cuide. Esta ficha es la prueba». Después de tocar la ficha, Irina asintió con la cabeza. En cuanto a dónde alojarla, Lloyd ya lo había decidido en el momento en que aceptó. A diferencia del juego, la mesa redonda real daba a cada uno su propia habitación, como la oficina del omnisciente o el dormitorio de Chaos. ¿Y traer a alguien más? Siempre que no fuera en exceso, a los dos dedos no les importaba que trajeras una doncella o un sirviente. Así que eso estaba decidido. Lloyd envió a Chaos de vuelta, dejó a Irina en su habitación, le dio un tomo divino en braille para que jugara con él y luego salió de la mesa redonda. Regresó al sitio de la gracia y miró a Melina. «Bueno, Melina. ¿Qué pasa? ¿Quieres un cuerpo real?» Capítulo 22. Crear un cuerpo. Melina se quedó en silencio mientras observaba el fragmento que Lloyd le había mostrado. Había seguido a Lloyd hasta el castillo Morne. Aunque no entró con él, sabiendo el esfuerzo que supondría para un cuerpo espiritual moverse y luchar, entendía la situación general. Después de reagruparse, él le había contado lo que había pasado. En cuanto a un cuerpo físico, a decir verdad, no era que Melina no quisiera uno. Eso era imposible. Al fin y al cabo, el simple hecho de existir y moverse como un espíritu en el mundo físico causaba desgaste. El combate consumía aún más energía. Si tuviera un cuerpo, no se trataría solo de minimizar las pérdidas, sino que ella, Melina, se quedó callada durante un largo rato y luego negó con la cabeza. «No tengo planes para eso, al menos por ahora». «De acuerdo, avísame si cambias de opinión». Lloyd no insistió. Solo lo había preguntado por capricho. Si ella no estaba interesada, no la obligaría. Además, toma, quédate con esto. Guardó el fragmento, cambió a su cuenta principal y le entregó un grupo de almas. Melina no lo rechazó. Lo tomó y, como si fuera un caramelo, se metió el grupo de almas en la boca para recuperarse de su reciente pérdida de energía. No era la primera vez que aceptaba grupos de almas de Lloyd desde las catacumbas subterráneas. De hecho, desde que se enteró de su condición, y con poco margen para mejorar su arsenal principal, Lloyd había empezado a alimentarla con almas de vez en cuando. Al principio dudaba, pero ahora tanto él como Melina se habían acostumbrado. Por supuesto, Lloyd no se había olvidado de los demás. También alimentó las cenizas de la doncella del dedo que había encontrado en la zona de inicio. Sin embargo, tal vez debido a que el alma de la doncella era más débil que la de Melina, después de unas cuantas alimentaciones, las cenizas incompletas de la doncella del dedo obtuvieron una marca +1. Cuando la invocó de nuevo, seguía estando lenta, pero definitivamente había más claridad en su mirada. Quizás, con suficiente alimentación, podría volver a la normalidad. Lloyd no estaba seguro. Para estar seguro, planeó seguir la sugerencia anterior de Melina, encontrar un afinador de espíritus y dejar que un profesional le echara un vistazo. El problema era que, como se mencionó anteriormente, los sintonizadores espirituales eran difíciles de encontrar en las tierras intermedias. Después de completar la misión secundaria de entrega de cartas, Lloyd reanudó su exploración. A pesar de recorrer mucho terreno y recolectar varias cosas, no encontró ningún sintonizador espiritual, ni pistas, nada. Deambuló, peinó mapas, cazó monstruos y cultivó runas, charló con Alice y Melina cuando estaba ocioso, pasó las tardes asistiendo a las conferencias de Sellen e incluso encontró tiempo para visitar a Kaleibot. ¿Y Barré, la máscara blanca? ¿Quién era ese? Realmente no conocía a ese tipo. En cuanto a lo que encontró durante sus exploraciones, un caparazón de tortuga gigante, un bastón de reina semihumana, el hechizo explosión de cristal, un conjunto de cenizas semihumanas, las cenizas de Lutel el Descapado y una piedra de memoria, obtenida tras resolver un acertijo en la torre de un hechicero, que aumentaba sus ranuras de memoria. Por supuesto, eso no era todo. También recogió un montón de objetos rúnicos y botines similares, que guardó tras echarles un vistazo. Un objeto digno de mención eran las cenizas de Lutel la Descuarada.
Según la bruja Rani, la campana de llamada espiritual invocaba cenizas espirituales que no regresaban al árbol Erdtree, lo que permitía invocarlas. Pero la descripción de las cenizas de Lutel decía: fue recompensada y regresó al árbol como una heroína. Quizás se trataba de un caso especial. O quizás algo salió mal con el regreso al árbol. Lloyd no lo sabía, pero no le dio más vueltas. Después de confirmar que las cenizas funcionaban correctamente, siguió adelante. Aparte de eso, encontró algo extraño durante su exploración, maestra Sellen. Después de eliminar a los rivales más débiles de la superficie y dirigirse al sótano, Lloyd se quedó paralizado al ver a la persona sellada en su interior. Pero esta maestra Sellen no parecía reconocerlo. No importaba lo que él dijera, ella solo respondía con un par de vagos sonidos HNGA, como un NPC atrapado en un bucle de diálogo fijo. Oh, ese es mi cuerpo original. Después de pasar unos días juntos, Sellen y Lloyd se habían hecho bastante amigos, y ella ahora confiaba en este discípulo tonto, aunque no en lo que se refería a su inteligencia o comprensión. A mí aquí, se me podría llamar una especie de clon. Pero, a diferencia de un clon normal, he transferido mi conciencia principal a él. Entonces, tu cuerpo real. Sellado. Sellen negó con la cabeza. Después de que los carianos me exiliaran, aún no estaban satisfechos. Consiguieron gente para sellarme e incluso colocaron un montón de títeres para vigilar el lugar. Pensé que al menos serían más minuciosos al respecto, pero resulta que nadie lo comprueba nunca. Así que creé un fantasma y me escapé. Lo que queda allí es solo una pizca de mi conciencia, suficiente para mantener las apariencias. No era de extrañar que Sellen solo emitiera extraños sonidos guturales. Lloyd asintió. ¿Quieres que te ayude a romper el sello? No te molestes. Sellen volvió a negar con la cabeza. Dejando a un lado si eres capaz de hacerlo, pregúntate esto. ¿Por qué crees que esos idiotas de Carian decidieron sellarme en lugar de matarme directamente? ¿Por qué? Por el destino. A continuación, empezó a decir todo tipo de cosas crípticas, como que las estrellas y la familia real cariana están unidas por el destino y que el general Radam selló las estrellas y, con ellas, el destino mismo. Lloyd no lo entendió muy bien, pero al menos comprendió una cosa. Sellen no tenía intención de salir del sello y no necesitaba su ayuda. Tal y como estaban las cosas, ella estaba contenta de quedarse allí, investigar, estudiar las estrellas y enseñar a su aprendiz. Por supuesto, sería aún mejor si ese tonto aprendiz suyo no la estuviera llevando al límite cada noche durante las clases. Por cierto, ¿no eres un Taniset? Preguntó Sellen de repente. Lloyd asintió. Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿puedes ver la guía de la gracia? Sí. En realidad, es normal que no puedas. Espera, ¿dijiste que puedes verla? Sellen se quedó paralizada por un segundo y luego miró a Lloyd de arriba abajo con una mirada muy sospechosa. ¿Qué? ¿Este aprendiz tonto realmente puede ver la guía? Aunque era una hechicera de Glintstone con conocimientos limitados sobre la Orden Dorada o las prácticas basadas en la fe, Sellen sabía algunas cosas. La guía de la gracia estaba controlada por un poder superior. Ser capaz de verla implicaba, en cierto modo, que se había recibido el reconocimiento de ese poder. Ahora que el anillo Elden se había roto, cada vez más Taniset estaban perdiendo la capacidad de percibir esa guía, por lo que poder verla tenía aún más importancia. Al menos, eso era lo que ella había deducido. Al principio había supuesto que su torpe discípulo era como los demás, incapaz de ver la guía. Había planeado usar eso como motivo para convencerlo de que se quedara a su lado. Pero ahora, Sellen se quedó en silencio durante un rato y luego negó con la cabeza. El simple hecho de poder ver la guía no significa gran cosa. Los que son verdaderamente reconocidos son invitados a la mesa redonda. Oh, fui allí hace un par de días. La gente que había dentro parecía algo viva. Sellen. Interrogación de cierre. Espera, ¿la mesa redonda ya no selecciona a la gente? Conocía a alguien a quien despreciaba profundamente y que solía formar parte de la mesa redonda. Por curiosidad, había investigado un poco. No se consideraba una experta, pero sabía lo básico. No todos los que estaban allí eran prodigios, pero al menos todos eran personajes importantes. Pero su discípulo, ¿estás seguro de que no te estafaron? Era la única explicación que se le ocurría a Sellen. Estoy bastante seguro de que no. Lloyd negó con la cabeza. El lugar era definitivamente grande, con un enorme sitio de gracia en el centro. Incluso me encontré con un tipo que se hacía llamar el Omnisciente.
Decía un montón de tonterías, pero cuando le pregunté, resultó que ni siquiera tenía una sola gran runa. Sellen. Puede que no conociera a todo el mundo en la fortaleza, pero sin duda había oído hablar del Omnisciente. Después de todo, ese detestable Selubis, alguien a quien realmente no soportaba, había formado parte de la fortaleza de la Mesa Redonda, y bueno, digamos que él y el Omnisciente tenían cierta historia. No tenía nada que ver con ella, pero era suficiente para confirmar que su tonto aprendiz había llegado al verdadero fuerte de la Mesa Redonda, no a una imitación falsa. Maestra, ¿estás bien? Estoy bien. Sellen se sentó, presionándose la frente con una mano. Ya es suficiente por hoy. Vete, quiero estar sola un rato. Entendido. Lloyd no sabía qué acababa de pasar, pero como Sellen lo había dicho, no se quedó. Después de salir de su sótano oculto, reanudó la exploración del mapa. Le llevó algún tiempo terminar de limpiar el resto de la península Llorona. Incluso derrotó a un jefe gordo llamado Avatar del Árbol Erdtree. En una iglesia medio en ruinas, escuchó a Melina compartir algunas enseñanzas de la reina Marika. Después de otra rápida revisión para asegurarse de que no se había perdido nada, Lloyd regresó al Limgrave y siguió la guía de la gracia hacia el norte. Pasó por el puesto de avanzada del puesto de control, eliminó a los enemigos menores que había dentro y luego subió por la pendiente a la izquierda, donde encontró una prisión eterna. En su interior, se encontró con una criatura llamada Caballero del Crisol. Había algo familiar en la lucha, especialmente en ese ataque con la cola. Le recordó a una versión pirata del Misbegotten. Como ya había luchado contra el auténtico, este no le supuso ningún problema. Tras derrotarlo, junto con algunas runas y una oración llamada Aspectos del Crisol, Cola también recibió una notificación. El fragmento del crisol ha cambiado. Cuando lo comprobó, el fragmento del crisol de su inventario se había convertido en fragmento del crisol +1. Recoge más fragmentos para desbloquear creaciones de mayor nivel. Por ejemplo, con ese caballero de hace un momento, una vez que lo mejores a gran fragmento y consigas la nota de creación correspondiente, podrás fabricar uno tú mismo. Alice apareció para explicarle. Espera, ¿este sistema de artesanía llega tan lejos? ¿Incluso se pueden crear jefes? Sorprendido, Lloyd guardó el fragmento y continuó explorando. No había caminado mucho cuando se encontró con una choza en ruinas. Dentro, encontró un sitio de gracia y una figura sentada junto a él. Era una niña con una capucha roja. Capítulo 23, todos han sido injertados. Lloyd acababa de entrar en la destartalada cabaña cuando oyó la voz de la chica de la capucha roja. Tenía la cabeza inclinada, como si le estuviera hablando a él, o tal vez solo hablando consigo misma. Los que vinieron conmigo a las tierras intermedias, los que lucharon por mí. Solo para que les quitaran los brazos. Les quitaran las piernas. Incluso sus cabezas, les quitaron. Les quitaron y se las pegaron a la araña. ¿Lo sabías? Si la araña te injerta, te conviertes en crisálida. Es bastante divertido, si lo piensas bien, ¿no crees? Lloyd encendió el lugar de gracia y se detuvo a pensar. Sinceramente, me recordaban más a sacos de arena. Incluso se sienten similares cuando les golpeas. Interrogación de cierre. La chica de la capucha roja, Roderica, lo miró, indecisa. ¿También has visto a los injertados? ¿Qué es el injerto? Lloyd la miró, desconcertado. Había oído a la gente del Limgrave mencionar esa palabra a menudo. Incluso Calé dijo que Godric estaba injertado. Pero nunca entendió realmente lo que significaba. ¿No sabes lo que es injertar? Preguntó Roderica parpadeando. Entonces, ¿de qué hablabas antes? Pasé por este pueblo una vez. Les gustaba cortar a la gente en pedazos, meterlos en sudarios y colgarlos. Había tantos que ni siquiera se podía caminar sin pisarlos. Mientras hablaba, una chispa de nostalgia brilló en los ojos de Lloyd. Pero, sinceramente, sí, había muchos cadáveres y tenían todo tipo de montajes, como colgar cuerpos sin extremidades de vigas, encerrar a la gente en jaulas para que se pudriera o asarlos en los árboles. Pero bueno, no había pantanos venenosos ni fosas de estiércol, y a veces incluso se podía encontrar algún buen botín allí. Una vez que te acostumbrabas, no estaba tan mal. Este tipo está bien. Roderica decidió cambiar de tema. Pareces un Tanised. Si vas en esa dirección, ¿vas al castillo de Stormvale? Sí. Lloyd asintió. Pensé en echar un vistazo.
Todavía se sentía por debajo del nivel necesario para enfrentarse a un semidios, pero había explorado la mayor parte de las zonas cercanas, así que más valía ir a verlo por sí mismo. En el peor de los casos, podría abandonar toda esa pompa y ceremonia y acabar con ello. ¿Creíste en las dulces palabras de ese hombre enmascarado de blanco? ¿O, quieres convertirte en parte de una araña? Si es así, entonces eres igual que yo. Su cuerpo tembló ligeramente al pensarlo. Pero no tengo el valor necesario. Que me corten los brazos y las piernas, y también la cabeza, es aterrador. De verdad quiero ser como todos los demás, pero tengo demasiado miedo. Soy demasiado débil. Oye, eso no tiene nada de débil. Todavía no sé qué es realmente el injerto, pero sé que no quiero que me corten las extremidades. Al verla temblar, Lloyd pensó por un momento y luego extendió la mano. Una llama cálida y brillante cobró vida en el aire. Roderica dejó de temblar y se quedó mirando el fuego. ¿Qué es esto? Es algo creado por un grupo de personas que temían la soledad, que anhelaban una familia y calor. Lloyd le sonrió. ¿Te sientes mejor? Sí. No sabía por qué, pero el calor del fuego la reconfortaba de verdad. Casi sin pensar, susurró. La persona que ideó este hechizo debe de ser muy amable. No exactamente. Ese grupo de maníacos eran asesinos de pies a cabeza, incluso entre los lunáticos eran extremos. La verdad es que me dan un poco de miedo. Uno de ellos incluso tenía un anillo de avispa más 22. Una sola parada y respuesta de ese tipo podía dejarte sin vida en un instante. Roderica no supo qué decir después de oír eso. Incluso la forma en que miraba el fuego comenzó a cambiar. Realmente eres bastante extraño. Tras un largo silencio, Roderica finalmente volvió a hablar. Luego, después de un momento de vacilación, sacó un puñado de cenizas. ¿Te llevarías a esta niña contigo en tu viaje? Pareces muy valiente. Sería muy triste que siguiera a alguien tan cobarde como yo. Además, su espíritu parece gustarte. Lloyd asintió, extendió la mano para tomar las cenizas y apareció un mensaje del sistema. Cenizas de medusa espiritual adquiridas. Entonces, Roderica volvió a bajar la cabeza. Cuídate, por favor. Si vas al castillo de Stormvale, ¿podrías darles un mensaje de mi parte? Los quiero a todos. Sigo teniendo miedo, pero algún día, seré como ustedes. Claro. Lloyd asintió, aunque no pudo evitar refunfuñar para sus adentros. Miyazaki, ¿te has quedado sin contenido? ¿Por qué hay una misión de recogida cada pocos pasos? ¿Qué será lo siguiente? ¿Desatascar el baño de alguien? Aún así, antes de marcharse, Lloyd echó un vistazo a su alrededor. Limgrave parecía relativamente tranquilo, no tan caótico como la península Llorona, y los alrededores parecían bastante seguros. Pero, por si acaso, y como no había razón para no hacerlo, Lloyd se giró y volvió a llamar a ese nombre. Chaos. Mi familia, yo. Cuídala por mí. Señalando a Roderica, Lloyd sopló el silbato del corcel espectral y se marchó, dejando atrás a una Melina con una expresión sutil. Solo quedaron atrás Caos, con una expresión igualmente compleja, y una Roderica temblorosa, mirándose en silencio. Después de dejar a Roderica, Lloyd siguió una vez más la guía de la gracia. No tardó mucho en ver un castillo envuelto en una bruma de viento. Había barricadas en el exterior, soldados apostados a lo largo del camino y una enorme balista en el interior. Se ocupó de ellos sin esfuerzo, entró por una pequeña puerta lateral, encendió un sitio de gracia en una habitación cercana y siguió adelante, solo para encontrar un amplio espacio abierto, completamente desprotegido. No hay enemigos aquí. Tiene que ser un jefe. Efectivamente, tras dar unos pasos más, una voz digna resonó tal y como esperaba. Mancillado. Desde lo alto del castillo, apareció una figura imponente, sosteniendo un bastón y luciendo cuernos como los de un Misbegotten. Impulsado por el fuego de una ambición insensata, ¿te atreves a soñar con reclamar el Elden Ring? ¡Bum! La enorme figura saltó desde arriba y aterrizó ante Lloyd con una onda expansiva que agitó el viento. Luego se levantó lentamente y miró a Lloyd con tono severo. Entonces lo extinguiré todo. Tu fuego, tus delirios. Soy Margit, el presagio maligno, y lo haré. No lo he entendido. Lloyd negó con la cabeza y desenvainó su colmillo de sabueso. Así que, básicamente, vamos a pelear. En respuesta, una lanza cayó desde lo alto. ¡Bum! Los escombros volaron, pero falló. Margit siguió con un golpe arrollador, pero Lloyd lo había anticipado. Usando las cenizas de la guerra en su colmillo de sabueso, esquivó y contraatacó.
Al ver que una gran parte de la salud de Margit desaparecía, Lloyd se detuvo un momento. Un momento, tus estadísticas son un poco bajas. Recuperó algo de resistencia, esquivó el siguiente ataque y repitió su combo. Ceniza de guerra, embestida y tajo. 2 golpes más y la salud de Margit cayó por debajo de la mitad, lo que desencadenó la segunda fase. Lo cual, no fue nada especial. Claro, Margit le dio un golpe con un movimiento que Lloyd no había visto antes, algo con un combo rápido lento, pero eso fue todo. Lloyd contraatacó con 2 combos más de colmillo de sabueso. Después de un par de golpes más, la salud de Margit llegó a 0. ¿Eso es todo? Mirando a Margit, medio arrodillado, con el bastón plantado delante de él y los ojos fijos en él, Lloyd estaba a punto de bajar su arma cuando una frase surgió en su mente. Cuando las cenizas son 2, una llama se enciende. En un lugar llamado el Mundo Pintado, había una vez una monja que caminaba descalza por la nieve. Derrótala 2 veces y te dará una recompensa. Normalmente, las recompensas aparecían después de que muriera un jefe. Y los jefes solían tener solo 2 fases. Pero justo cuando reclamabas tu premio, equipabas la cabeza de Mímico y el escudo del deseo, listo para conseguir algunas runas extra, el cadáver resucitaba al pronunciar esas mismas palabras. Más fuerte que nunca. Exactamente como lo que estaba sucediendo frente a él. Bajo las cenizas, toda la vida vuelve al caos. La voz provenía de la garganta de Margit, pero no era su voz. Mientras resonaba, llamas doradas se encendieron en el cuerno del presagio que coronaba la cabeza de Margit, o tal vez ahora fuera un cuerno de bendición. La ley es absoluta. La llama del caos debe extinguirse. Un círculo dorado de la ley de la regresión brilló detrás de él. Su luz se derramó hacia afuera, envolviendo a Margit en resplandor. Desde su espalda, se extendieron ramas con forma de alas. Oye, ¿te importa si me uno? Su bastón se rompió, revelando una espada negra y retorcida debajo, ahora envuelta en una vívida llama roja. Margit levantó la cabeza, con el cuerpo envuelto en 3 fuerzas distintas, irradiando una presión abrumadora y aterradora. Lloyd suspiró, mirando la barra de salud ahora completamente restaurada. Era de esperarse. ¿Cómo podría ser fácil una ciudad gobernada por un semidios tan poderoso? Incluso el jefe guardián de la puerta tiene una tercera fase y parece loco. Definitivamente no es un lugar para alguien de su nivel. Justo cuando estaba a punto de cambiar a su configuración principal y abandonar todas estas formalidades, apareció un mensaje. Se ha invocado al espíritu Melina. ¿Eh? ¿Has venido? Sorprendido, Lloyd se volvió hacia el espíritu dorado que ahora estaba a su lado. Melina no dijo nada. Simplemente miró al Margit que tenían delante y, en silencio, desenvainó su daga ceremonial. Lloyd dudó, luego dejó de lado las formalidades que había abandonado a medias, sacó la campana de invocación de espíritus e invocó las cenizas leoninas malogradas que había recibido anteriormente. Por fin, sacó el bastón que le había dado Seiyen, con una mano en el bastón y la otra agarrando su espada. Con Melina y el espíritu invocado a sus espaldas, miró hacia el enemigo envuelto en una energía tricolor que se arremolinaba. Da igual. Veamos cómo sale esto. Capítulo 24. Tal y como había pensado antes, debido a su naturaleza única, Lloyd era como una llama que ardía en la oscuridad. Atraía fácilmente la mirada de otros seres. Y como su ley distorsionaba el espacio circundante, facilitaba que esos seres proyectaran su poder a través de él. Así que, después de que Lloyd derrotara a la encarnación del presagio maligno, el recipiente, que casualmente contenía muchos elementos ideales para tal proyección, fue rápidamente capturado por 2 fuerzas diferentes que intentaban apagar la llama destructiva que llevaba consigo. En cuanto al tercero, bueno, tal y como él dijo, ya que los demás están aquí, yo también podría aportar un poco de poder. Por supuesto, él dijo que solo era para unirse a la diversión, pero ¿quién sabía cuál era el verdadero motivo? Quizás estaba tanteando el terreno con la Orden Dorada, comprobando su estado actual o intentando echar un vistazo al crisol de la vida. Nadie podía decirlo con certeza. Pero lo que sí era seguro era que, con la infusión de 3 poderes, el presagio maligno resurgió, más fuerte que nunca. Y no era solo poder bruto. Era más que eso. Joder, qué combo tan psicópata. Joder. ¿Qué tipo de movimiento de contaminación lumínica a pantalla completa ha sido ese? Tío, ¿estás loco? ¿Cómo es que no te detienes? Lloyd no daba crédito. La cosa que tenía delante no se movía como antes.
Era más rápida, más agresiva, encadenaba ataques con enormes efectos de área de efecto, conjuntos de habilidades caóticas repletas de golpes rápidos, golpes retardados, patrones impredecibles. No, en serio, Miyazaki, ¿estás seguro de que sigue siendo un jefe de Soulsborne? Ese combo de 5 golpes teletransportados, seguido de efectos de llamas de sangre que detonaban tras un retraso, causando aturdimiento sin derribar, significaba que incluso rozarlo te haría quedar atrapado en una secuencia. Intentas retroceder. Empieza a escupir fuego, dispara rayos láser y, justo cuando tu cámara queda bloqueada, lanza unas cuantas dagas sagradas teledirigidas por si acaso. Y cuando su salud cae por debajo de la mitad, a veces termina un combo, levanta esa maldita espada y la golpea con fuerza para provocar una enorme explosión en todo el mapa con un daño ridículo. ¿Qué es esto? ¿Un supermonstruo de Devil May Cry? Afortunadamente, aunque los movimientos eran absurdos, como seguía anclado al recipiente de Margit y estaba parcialmente influenciado por la ley de Lloyd, su daño bruto no era desmesurado. Incluso con la configuración de bajo nivel de Lloyd, siempre que evitara golpes fuertes o intercambios codiciosos, podía recibir 3 o 4 golpes limpios y seguir aguantando con una pizca de HP. Y lo que es más importante, no estaba solo. En primer lugar, el Leonine Misbegotten. Por alguna razón, tal vez debido a la influencia de cierto fragmento, su fuerza de combate no había disminuido mucho a pesar de convertirse en Spirit Ash. Y después de invocarlo, Lloyd incluso le lanzó la gran espada que el Misbegotten había dejado caer anteriormente. El resultado fue un poco decepcionante, claro, pero una vez que activó su Ash of War, pudo aguantar bastante bien. Luego estaba Melina. Sí, su equilibrio era bajo, su daño era débil, especialmente porque su Blade of Cain infligía daño sagrado, que apenas arañaba a la doblemente bendita Margit con números de 2 dígitos. Aún así, aunque su DPS era peor que el del Leonine Misbegotten, tenía un papel crucial que ni Lloyd ni su invocación podían desempeñar. Ella potenciaba. Aumentaba el ataque, mejoraba la defensa, ralentizaba la regeneración, incluso abrió los brazos para manifestar un Erdtree fantasma en la arena, acumulando una gran curación de área de efecto con el tiempo. En cuanto al propio Lloyd, aunque no había cambiado a su personaje principal, de repente notó un extraño icono de mejora nuevo que brillaba en su barra de estado, algo que nunca había visto antes. Aunque no sabía exactamente cuál era su efecto, y no parecía algo que Melina hubiera aplicado, una cosa era segura. Una vez que apareció ese icono, la barra azul que había agotado con Ash of War comenzó a regenerarse a un ritmo visible a simple vista. ¿Qué es esto? ¿Un refuerzo especial para la batalla contra el jefe? Murmurando entre dientes, Lloyd levantó su colmillo de sabueso y cargó directamente contra el Margit que tenía delante. Crucible, Gold, Blood Flame. Misbegotten, Finger Maiden, Asen One. Cuando comenzó el enfrentamiento, la vida, la ley y la sangre maldita estallaron en una caótica explosión de color. Las habilidades de Margit eran extrañas y, desde el principio, tuvo ventaja sobre los tres. Su implacable y enloquecida ofensiva llevó a Lloyd al límite en múltiples ocasiones. Si no hubiera sido por la potente curación de Melina y los marcos de invencibilidad incorporados en el Ash of War del colmillo del sabueso, ya habría muerto varias veces. El Leonine Misbegotten había ganado una gran resistencia gracias a la gran espada Aspects del crisol, pero el problema era la llama de sangre. Provocaba una acumulación de sangrado y, con todos los ataques a pantalla completa que le lanzaban, incluso con la ayuda de Melina, su HP se redujo a la mitad en poco tiempo. Pero, ya era hora. Levantándose una vez más bajo el Erdtree de Melina, Lloyd se irguió y caminó hacia Margit. La espada de sangre maldita se abalanzó sobre él, pero con un ligero paso lateral hacia la izquierda, Lloyd la esquivó limpiamente. El rastro de la llama sangrienta estalló detrás de él cuando le siguió el segundo golpe, pero en lugar de retroceder, Lloyd rodó hacia adelante, se desplazó ligeramente hacia la izquierda de nuevo y aterrizó justo en el borde del arco giratorio del tercer tajo. Activó la ceniza de guerra del colmillo del sabueso una fracción de segundo antes de que llegara el cuarto golpe, esquivándolo con una sincronización perfecta. Aprovechando la invencibilidad de la habilidad de segunda fase, esquivó el quinto golpe y contraatacó con un golpe certero a Margit. Luego, con un rápido paso atrás, evadió la daga del fotograma cero y la explosión de la marca de llama de sangre, recuperó el aliento y rodó de nuevo para evitar el aliento de fuego y la lanza de luz rastreadora. Un destello de luz sagrada.
En un abrir y cerrar de ojos, Margit, que había estado a distancia, se teletransportó justo delante de Lloyd y le asestó un tajo, pero el golpe fue parado por un pequeño escudo que se levantó de repente. Le siguió un barrido con la cola, que esquivó con una voltereta, y luego Lloyd asestó otro golpe con su colmillo de sabueso ceniza de guerra. PFFT, el medidor de sangrado, que ya estaba al límite, se desbordó con ese golpe. El impacto lo hizo tambalearse y cayó de rodillas. Luego, la ejecución. ¡Bam! Notificación del sistema, por supuesto, ese golpe no fue suficiente para matar a Margit. Con 3 fuentes de poder diferentes acumuladas y sus estadísticas básicas, su barra de HP seguía siendo gruesa. Pero, como ahora estaba claro, una vez que Lloyd se adaptó a su ritmo y descubrió el momento adecuado para esquivar cada movimiento, la pelea había terminado. Claro que, en circunstancias normales, podría haber perdido por mala suerte. Un combo mal esquivado, una serie de golpes descontrolados que lo desangraran lentamente. Pero la diferencia ahora era la presencia de un resistente Leonine Misbegotten y un super sanador con rápida recuperación. Quizás si hubiera encontrado una oportunidad para acabar con Melina de un solo golpe, Margit habría tenido alguna posibilidad. Por desgracia para él, Lloyd nunca le dio esa oportunidad. Todos esos encuentros cercanos a la muerte eran solo un señuelo, para mantener a Margit enfocado en él e impedir que prestara atención a Melina. Lo que siguió fue solo una repetición. Esquivar, contraatacar, ocasionalmente cometer un error. Cualquier pérdida de salud era inmediatamente reparada por Melina. Cuando era el objetivo, solo tenía que concentrarse en esquivar. El Leonine Misbegotten aún podía infligir algo de daño y, ocasionalmente, contribuir con 1 o 2 habilidades. Si el enemigo apuntaba a Misbegotten, intensificaba el ataque. Si iban a por Melina, entonces los cargaba de frente. Con el último tajo, la sangre volvió a brotar. La última pizca de salud desapareció y Margit cayó de rodillas. Las llamas doradas y la luz que lo rodeaban se desvanecieron, y la llama de sangre de su espada se extinguió por completo. Enemigo derrotado, objeto obtenido. Bolsa de talismanes, hechizo obtenido. Cuchillo arrojadizo dorado, hechizo obtenido. Aspectos del crisol. Pie ceniza de guerra obtenida. Tajo de llama sangrienta. Lloyd guardó el colmillo del sabueso mientras miraba la notificación emergente, con expresión un poco cansada. Menudo rubí. Incluso para él, esta batalla había sido dura. Tras una breve pausa, Lloyd no siguió adelante, sino que regresó al anterior lugar de gracia, donde encontró a Melina claramente debilitada. Gracias por lo de antes. Se agachó, cambió a su cuenta principal y condensó un grupo de energía espiritual. Esta vez, sin embargo, no se lo entregó, sino que se lo llevó directamente a los labios. No era porque a Lloyd le gustaran los juegos extraños o intentara molestar a Melina. Simplemente era la forma más eficaz de hacerlo. No sabía cómo refinar o reparar almas, pero como veterano jugador de Soulsborne del mundo de Dark Souls, tenía confianza en sus habilidades para manejar almas. En pocas palabras, las almas tenían una especie de autonomía. Mientras estuvieran en manos de Lloyd, él podía garantizar su pureza. Una vez que dejaran de estar bajo su control, incluso dejando de lado la inevitable pérdida de energía, la propia naturaleza del alma cambiaría. Quizás no se contaminaría por completo, pero sin duda se colarían algunas impurezas. Melina acababa de quemar innumerables oraciones por él, y su agotamiento era evidente. Normalmente, habría dejado que ella consumiera su alma por su cuenta, ya que ésta podía manejar las impurezas sin problemas cuando estaba sana. Pero en su estado actual, si se colaba algo indigesto, podría causarle un daño duradero. Por eso siempre había insistido en alimentar personalmente a las cenizas de la doncella del dedo incompleto. En cuanto a lo que podría pasar si las impurezas se acumulaban demasiado, las alucinaciones y la locura eran los síntomas leves. Los peores incluían la división completa del alma, o incluso convertirse en una persona completamente diferente. Aunque las posibilidades eran escasas, Lloyd no quería arriesgarse con Melina. Así que, a pesar de su renuencia, le introdujo el alma en la boca a la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? Bueno, si ella hubiera mostrado más resistencia o hubiera insistido un poco más, Lloyd no lo habría hecho. Pero lo que realmente ocurrió, se resistió. Sí, más o menos. Quizás estaba acostumbrada a que la alimentaran, quizás su vínculo se había profundizado o quizás había alguna otra razón. De todos modos, a pesar de parecer reacia y vacilante, e incluso de intentar rechazarlo 1 o 2 veces, Lloyd simplemente actuó de forma un poco más asertiva de lo habitual.
Tras una pausa en silencio, Melina se levantó el pelo, bajó la cabeza y, aún con aspecto renuente, comió el alma de su mano. Después de alimentar a Melina, que bien podría haber estado haciendo cosplay de Madoka Iguchi, Lloyd la dejó descansar y luego invocó al Leonine Misbegotten. Como uno de los principales contribuyentes en la lucha, aunque no tan crucial como Melina, había recibido bastantes golpes. Lloyd pensó que también se merecía una recompensa, así que le dio de comer un alma y le acarició casualmente la cabeza peluda un par de veces. Ah, cierto, Alice, antes, ese beneficio fue cosa mía, respondió Alice con calma. Ellos empezaron primero. Lloyd. ¿Qué tipo de nerf secreto de Godward era ese? Después de alimentar a Madoka, charlar con Alice y darle un par de palmaditas más al Misbegotten, Lloyd se levantó y regresó al campo de batalla. Margit seguía de rodillas. Cuando Lloyd se acercó, levantó lentamente la cabeza, con la voz ronca. ¿Por qué no me mataste? Porque la recompensa ya había caído y tú sigues hablando después del combate, es obvio que eres un NPC con contenido adicional. En realidad, la fuerza de 3 figuras había sustituido a Margit, permitiéndoles morir una vez en su lugar. Pero Lloyd no tenía ni idea de cómo explicarlo, así que simplemente ignoró la pregunta y se acercó a él, agachándose. Tengo una pregunta. Margit se burló. No responderé a ninguna pregunta de un traidor. ¿Por qué estoy luchando por ese anillo antiguo? Lloyd se agachó frente a él y lo miró con sinceridad. Parecía que lo entendías todo cuando hablaste antes. ¿Te importaría explicármelo? Margit. Margit. ¿Eh? Capítulo 25. Ni siquiera sabes por qué estás luchando por el anillo Elden. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Margit finalmente mirara a Lloyd, con el rostro retorcido y la voz ronca. Lloyd asintió con sinceridad. Sí, no lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Les oí decir que soy un Taniset y que se supone que debo ir en busca de un anillo antiguo o algo así. Es el anillo Elden, le corrigió Margit. Lloyd se quedó paralizado y luego respondió bruscamente. Ah, claro, el anillo Elden. Margit intentó corregirlo de nuevo, pero se rindió con un suspiro. Tú, olvídalo. Continúa. Bueno, dijeron que los Taniset deben seguir la guía de la gracia y luchar por algo llamado Gran Runa o algo así que vine. Hizo una pausa y luego añadió. Ah, sí, y hoy que si consigues el anillo antiguo, puedes convertirte en el señor antiguo. Pero ni siquiera sé qué es el señor antiguo. ¿Me lo puedes explicar? Lloyd había preguntado antes, pero el hermano Kale no le había sido de mucha ayuda debido a sus limitados conocimientos. Melina y Alice se mostraron muy reservadas, y la profesora Sellen estaba tan intensa durante las clases que casi se desmaya de la emoción. Así que, hasta ahora, Lloyd seguía sin saber muy bien por qué debía luchar por el anillo, ni qué era el señor antiguo. El primer instinto de Margit fue pensar que Lloyd se estaba burlando de él. Pero rápidamente se dio cuenta de que, dada la fuerza de Lloyd y su propia situación, no había razón para mentir. Además, su expresión no parecía falsa. Tengo amnesia, dijo Lloyd encogiéndose de hombros. Bueno, eso era una explicación. Respirando hondo, Margit finalmente comenzó. Todo comenzó con la fragmentación, Lloyd parpadeó. ¿Qué es la fragmentación? Margit hizo una pausa. La fragmentación fue una guerra iniciada por los semidioses para reclamar el anillo Elden. ¿Qué son los semidioses? Otra pausa. Los semidioses son los hijos de la reina Marika. ¿Quién es Marika? Silencio. Margit miró fijamente a Lloyd, respiró hondo y dijo, mátame. Sinceramente, prefería que lo mataran antes que seguir hablando. Oye, vamos. Lloyd negó con la cabeza y suspiró. Si no quieres hablar, no lo hagas. No hay necesidad de alterarte tanto. A Margit le palpitaba una vena en la frente. Olvídalo. Si no vas a hablar, descansa aquí por ahora. Como Margit claramente no tenía ganas de charlar, Lloyd supuso que probablemente no tenía la llave adecuada o que tal vez necesitaba otro desencadenante para avanzar, así que no le dio mucha importancia. Se levantó, encontró un lugar vacío, cambió a su cuenta principal y revisó el botín de su reciente batalla. Bolsa de talismanes, cuchillo arrojadizo dorado, aspectos del crisol. Pie corte de llama sangrienta. Lo primero era la bolsa de talismanes. Su función era sencilla pero poderosa. Permitía a Lloyd llevar un talismán más. Pero como en ese momento no tenía ningún talismán especialmente bueno, su utilidad aún no se había puesto de manifiesto.
Lo siguiente era el cuchillo arrojadizo dorado, un encantamiento de C14 que le permitía lanzar cuchillos dorados como Morgoth. Tenía un lanzamiento rápido y un bajo costo de FP, pero el daño también era bajo. Incluso si los 3 cuchillos impactaban, solo superaba por poco el daño de las estrellas de piedra brillante, y causaba daño sagrado puro. Descripción del objeto. Cuchillo arrojadizo dorado. Uno de los encantamientos fundamentalistas de la Orden Dorada lanza rápidamente 3 cuchillos dorados hacia adelante. Se puede lanzar mientras se mueve. El lanzamiento repetido cambia la animación exclusivo de Theomen, Margit. El siguiente era Aspectos del Crisol. Pie, otro encantamiento que requería 30 de fe. Aspectos del Crisol. Pie. Un antiguo encantamiento del árbol del mundo forma un pie gigante para pisotear el suelo, infligiendo daño en un área cónica. Adelante se puede cargar para aumentar su poder. Uno de los 100 aspectos del Crisol segundo, que representa la fuerza vital original del árbol del mundo en el pasado. Toda la vida estaba entrelazada, sin divisiones y completa. Su daño no era alto, pero tenía un fuerte daño de equilibrio. La velocidad de lanzamiento era un poco lenta, y cargarlo lo hacía aún más lento, pero podía ser eficaz contra grupos con poco equilibrio. Por último, tajo de llama sangrienta. Similar a la habilidad con la espada de Morgoth, lanzaba una hoja de llama sangrienta que explotaba poco después, infligiendo daño de fuego y acumulando sangrado. Era una ceniza de guerra decente. Bajo costo de FP, daño de equilibrio moderado, buen daño general, acumulación de sangrado y utilidad AOE. La única desventaja era su animación rígida. Tenía largos tiempos de preparación y enfriamiento. No era ideal para jefes, pero era útil para eliminar multitudes y en PvP. Sin embargo, como Lloyd estaba usando el colmillo del sabueso, no podía cambiar su ceniza de guerra. Así que, aunque parecía decente, no era algo que pudiera usar todavía. Una vez que terminó de revisar su botín, Lloyd regresó a la pequeña habitación para descansar un poco. Después de todo, acababan de salir de una dura batalla. Melina necesitaba recuperarse y, teniendo en cuenta su repentina siesta de la última vez, Lloyd pensó que era más seguro tomarse un breve descanso también. Pero justo cuando estaba a punto de irse, la voz de Margit lo llamó de nuevo. «Espera, Tarnised». Como Lloyd había estado probando sus nuevas habilidades justo a su lado, Margit lo había visto todo. Cada movimiento, cada habilidad. Y ahora, su expresión se volvió complicada. ¿Cómo decirlo? Aunque la versión de él que estaba allí era solo una encarnación y mucho más débil que su yo real, su juicio no se había embotado. En ese momento, se había visto imbuido de 3 poderosas fuerzas. Eso por sí solo debería haber sido más que suficiente para abrumar a cualquier Tarnised normal. Incluso él, Margit, había tenido dificultades para mantener el control de ese poder. En cualquier caso, su fuerza no estaba lejos de la de su verdadero cuerpo en Leyndell. Y, sin embargo, incluso ese tipo de poder fue superado por este extraño Tarnised, que empuñaba un cuchillo y luchaba junto a un león y Nemisbegoten y una mujer extraña. Aunque fuera un esfuerzo en equipo, eso significaba que este tipo estaba cualificado para disputar el trono del señor de Elden. Ese pensamiento permaneció en su mente hasta el momento en que vio a Lloyd volver a su cuenta principal y realizar sus movimientos con naturalidad. Margit aún no podía saber cuán fuerte era realmente Lloyd, sin una pelea adecuada era difícil decirlo, pero una cosa quedó clara. Este extraño Tarnised era mucho más peligroso de lo que había esperado. Incluso en esa última pelea, no había dado todo de sí. Puede que ni siquiera hubiera ido en serio. Y recordando lo despistado que había estado durante su conversación, incluso ignorando el estado actual de la Orden Dorada o sus propias responsabilidades, Margit sentía que tenía el deber cívico, como cualquier habitante de las tierras intermedias, de vigilar a este tipo. Como mínimo, alguien tenía que enseñarle lo básico para que pudiera comportarse como una persona normal. Porque, de lo contrario, ¿quién sabía qué tipo de caos podría desatar a alguien con el poder de un semidios y la estabilidad mental de una ardilla? Así que, por muchas razones, Margit decidió que tenía que explicarle adecuadamente el Elden Ring. Aunque no consiguiera que estuviera de acuerdo con sus ideales ni lo convirtiera en un aliado, al menos podría reducir la amenaza que representaba. Sin embargo, después de hacer todo lo posible por simplificar las cosas, hablar con toda la paciencia que pudo y explicarle todo lo que sabía sobre el anillo Elden, la ruptura y la Orden Dorada, Lloyd simplemente negó con la cabeza y respondió con sinceridad: «No he entendido nada». Margit se cubrió la cara y soltó un largo y cansado suspiro. Aunque, en realidad, no era que no entendiera nada en absoluto. Entonces, la reina Marika es una especie de diosa y sus hijos son semidioses.
Eran una gran familia, pero un día Marika desapareció, el anillo Elden se rompió y todos empezaron a pelearse por lo que básicamente es su herencia. Las llamadas grandes runas. Eso se convirtió en lo que ahora se conoce como la fragmentación. La Orden Dorada es como una constitución sensible. Establece las reglas de las tierras intermedias. Pero no son solo palabras en un papel. Esas leyes tienen poder real e incluso pueden manifestarse para atacar a las personas, y los Tarnishet eran antiguos subordinados de Marika. Por algún delito desconocido, ella los exilió de la sede de la compañía a lugares lejanos, les despojó de su gracia, básicamente, les revocó su condición de empleados a tiempo completo, y los convirtió en trabajadores temporales, y ahora, mientras la sede se ve envuelta en una complicada disputa familiar por la herencia, estos trabajadores temporales han regresado de repente de entre los muertos. Con el apoyo de ciertos seres, tal vez los demás accionistas o algo así, también están tratando de reclamar la herencia de Marika y hacerse con el control de la empresa. Lloyd no tenía ni idea de si todo eso era cierto, pero así era como él lo entendía. Ahora era Margit quien estaba perdida. ¿Una constitución sensible? ¿Una empresa? ¿Accionistas? ¿De qué demonios estaba hablando este tipo? Aún así, aunque no entendía las palabras exactas de Lloyd, parecía que había captado la esencia del asunto. Al menos, las explicaciones anteriores de Margit no habían sido en vano. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás haciendo guardia aquí por ese tal Godric? ¿Eso significa que lo apoyas para que sea el jefe? Preguntó Lloyd, mirando a Margit. Yo apoyo a ese monstruo injertado. Con solo mencionar a Godric, Margit casi explotó de rabia otra vez. Estaba a punto de hablar, pero entonces recordó que su identidad actual era Margit, el presagio maligno, y no Morgoth, el bendito de Leyndell. Las palabras se le atragantaron en la garganta y se convirtieron lentamente en un largo suspiro. Entonces, Tarnishet, después de escuchar todo esto, ¿aún tienes intención de luchar por el Elden Ring? ¿De traicionar a la Orden Dorada, desafiar la ley y arrojar tu lealtad al abismo? No he entendido nada de eso. Lloyd se rascó la cabeza. Pero le prometí a una amiga que la llevaría a la capital real, y he oído que se necesitan 2 grandes runas para entrar. Así que sí, definitivamente voy a luchar por ellas. ¿Lo dices en serio? Margit instintivamente pensó que se estaba burlando de él. Pero al fijarse en la expresión sincera de Lloyd y recordar su conversación anterior, se mordió la lengua. Lloyd asintió. Lo digo en serio. Pero oye, si tienes otra forma de meterme en la capital, estaré encantado de considerarla. Tú, dudó Margit. Aunque quisiera dejarlo pasar, el sello de la capital no era algo que él pudiera levantar. Para empezar, no era cosa suya. Parece que no puedes ayudarme, así que tendré que resolverlo por mi cuenta. La conversación terminó y, con sus fuerzas casi recuperadas, Lloyd se levantó, llamó a Melina, que también se había recuperado casi por completo, y se preparó para entrar en la ciudad. Justo cuando estaba a punto de entrar, se oyó un crujido cerca. Iré contigo. Margit se levantó detrás de él, con una mirada compleja. Claro. Lloyd asintió con la cabeza y dio un paso adelante. Y así comenzó su viaje a Stormveil. Capítulo 26. Bang. 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 Con un rugido chirriante, enormes proyectiles de balista rasgaron el aire mientras se escuchaba una serie de maldiciones. ¿Qué demonios es esta potencia de fuego? 3 francotiradores gigantes en la puerta. Desde la perspectiva de Margit, Lloyd acababa de entrar en Stormveil. Solo dio unos pasos antes de que lo detuviera una puerta principal sellada. A la izquierda, un guardián llamado Gostok le aconsejó que tomara el camino lateral, pero Lloyd insistió en comprobar la entrada principal. Así que Gostok le ayudó a abrir la puerta. Y entonces, ¡bang! 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 Cuando la puerta se levantó y Lloyd entró, se encontró inmediatamente con soldados apostados en una cornisa elevada, manejando balistas de asedio. En el momento en que entró, los cañones negros se giraron hacia él y, con un estruendo ensordecedor, los proyectiles se lanzaron directamente contra él. Lloyd salió disparado hacia atrás, atravesado como un alfiletero, repitiendo la escena que Margit acababa de presenciar momentos antes. Entonces, antes de que Margit pudiera intervenir para ayudarlo, Lloyd se levantó. Las llamas cobraron vida en sus manos y lanzó unas pequeñas bolas de fuego comprimidas hacia las armas de asedio. Unos segundos después del impacto, ¡boom! Se produjo una explosión atronadora y las llamas arrasaron las balistas y a sus operadores, reduciéndolos a escombros humeantes. Ese fuego tenía una fuerza impresionante.
Margit miró fijamente el lugar de la explosión, con una expresión difícil de interpretar. Pero lo que sucedió a continuación lo desconcertó aún más. ¿No acabas de despejar la puerta principal? ¿Por qué no pasas directamente? A pesar de haber acabado con la tripulación de las balistas e incluso con algunos soldados más del interior, Lloyd no siguió adelante, sino que retrocedió. Porque necesito explorar el mapa. Lloyd respondió sin dudar. Y mira esas balistas en la entrada. Es obvio que no quieren que vayas por ahí. Claro, puedes atravesarlas a la fuerza bruta, pero podrías perderte algo importante. ¿Explorar el mapa? ¿Perderme algo? ¿Qué significaba eso? Margit no podía entenderlo. Antes de que tuviera tiempo de preguntar, Lloyd ya se había puesto en marcha por el camino lateral que Gostok había mencionado antes. Al poco tiempo, Margit entendió lo que Lloyd quería decir con explorar. No habían avanzado mucho cuando varios halcones de guerra se abalanzaron desde arriba, con las patas atadas con cuchillas. Lloyd ni siquiera se inmutó. Sacó el colmillo del sabueso y dio 2 rápidos golpes, derribándolos en un instante, mientras murmuraba algo sobre de dónde diablos han salido estos pájaros con garras afiladas. Un poco más adentro, se encontraron con unos cuantos soldados exiliados. Lloyd no esperó a que atacaran. Simplemente cargó contra ellos, blandiendo su espada, y los derribó antes de que pudieran reaccionar. Unos pasos más adelante, había unos cuantos aldeanos trastornados sentados en silencio. Cuando Lloyd se acercó, se pusieron en pie de un salto. Otro más estaba emboscado, escondido en un punto ciego. En cuanto sus compañeros se levantaron, se lanzó a por ellos para atacarlos por sorpresa. Pero Lloyd parecía haberlo previsto. Esquivó la espada con un paso atrás, contraatacó con un tajo por detrás y luego se giró y derribó a los 2 que tenía delante, todo en una secuencia fluida. Entonces, desconcertantemente, murmuró: «Maldita sea, Miyazaki, ¿en qué demonios estabas pensando?». Más adelante, pasaron por una sección llena de barriles, con otros 2 aldeanos de pie en una plataforma superior. Margit abrió la boca para advertirle de que esos barriles podían ser explosivos, una trampa, pero Lloyd ya tenía una mirada de nostalgia afectuosa. La clásica emboscada con bombas incendiarias de los muertos vivientes, ¿eh? Antes de que Margit pudiera reaccionar, Lloyd ya había provocado la explosión con facilidad, sacado un bastón y eliminado a los enemigos con un estallido de magia de piedra brillante. El resto del camino, continuó con una precisión asombrosa, esquivando ágilmente todas las trampas y emboscadas, y acabando con todo lo que se movía. No dejó viva a ninguna criatura. Este tipo, al ver a Lloyd abrirse paso matando, cortando todo lo que se movía, revisando cada rincón, incluso atacando a los perros callejeros solo por existir, la expresión de Margit se volvió cada vez más indescifrable. Tenía que admitir que había juzgado completamente mal a este extraño Tarnised. Este tipo no era un rebelde. Era simplemente un lunático. Normalmente, si alguien planeaba matar a Godric y llevarse una gran runa, tal vez no actuaría con total sigilo, pero al menos intentaría pasar desapercibido, evitar llamar la atención, ¿no? Claro, si te veían en un camino principal y tenías que matar a unos cuantos guardias, vale. Eso era comprensible. Pero correr como un poseso, inspeccionar todos los caminos que encontraba, incluso volver sobre sus pasos si se le escapaba algo, y luego matar a todo lo que había dentro y deambular después como si estuviera decidido a limpiar todo Stormvale, ahora, al ver a Lloyd empezar de repente a golpear una pared al azar, la expresión de Margit se volvió cada vez más conflictiva. Por un momento, ni siquiera supo qué decir. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle algún consejo, tal vez sugerirle a Lloyd que redujera al mínimo el derramamiento de sangre, Lloyd se sentó en un sitio de gracia. Y entonces, como si el tiempo se hubiera revertido, todos los cadáveres que había dejado a su paso volvieron a su estado original en un instante. Aún más extraño, en cuanto regresaron, reanudaron sus tareas como si nada hubiera pasado. Margit se quedó paralizado, y la espada maldita que tenía en la mano casi se le resbaló entre los dedos. ¿Qué demonios era aquello? Nacido con una maldición del augurio y criado prácticamente bajo las alcantarillas de Leyndell, Margit había visto muchas cosas retorcidas. Él mismo era un augurio nato. Había vislumbrado a la madre sin forma. Incluso se había encontrado con el sello de la llama frenética, pero esto... No solo nunca lo había visto, sino que ni siquiera había oído rumores de algo así. Aún atónito, observó cómo 2 figuras comenzaban a aparecer junto a Lloyd, que permanecía sentado en el lugar de gracia. Margit reconoció a una de ellas.
Era la mujer a la que Lloyd había llamado Melina, su supuesta doncella, que una vez había luchado a su lado. Pero había algo en ella que no encajaba. Era la primera vez que se veían, pero cuando Margit recordó su postura de combate, le resultó extrañamente familiar, y sintió una extraña sensación de disonancia que no lograba identificar. En cuanto a la otra figura, no la reconoció en absoluto. Sin nombre, sin presencia en la batalla anterior, probablemente alguien que no luchaba, por lo que Margit no le había prestado mucha atención. Pero justo cuando Margit estaba a punto de acercarse y preguntar qué demonios estaba pasando, se desarrolló una escena aún más inquietante. Observó con los ojos muy abiertos cómo ese extraño Tarnised extendía el dedo. En la punta se formó una brizna de su alma, que luego le entregó a Melina, quien la tragó sin dudarlo. A juzgar por lo natural que parecía para ambos, claramente no era la primera vez. Margit. En ese momento, se preguntó seriamente si todo aquello era un sueño. ¿Qué otra cosa podía explicar una serie de acontecimientos tan absurdos? Tras reabastecerse rápidamente y confirmar el estado de Melina, Lloyd se levantó una vez más. Y reanudó su exploración de Stormveil. Debido a que esto era la realidad, y también a que la ley había ampliado su influencia, el castillo de Stormveil era mucho más grande que en el juego. El número de monstruos y su ubicación también habían cambiado. Además, Lloyd estaba obsesionado con no perderse nada, por lo que recorrió cada centímetro del mapa con minucioso detalle. Como resultado, aunque había pasado medio día desde que entró en Stormveil, seguía deambulando por el interior. Claro, había acumulado un montón de runas y botín, pero aún no había visto ni una sola puerta de niebla dorada, ni siquiera un NPC al que no se le permitiera atacar. Cuando cayó la noche, Lloyd decidió tomarse un breve descanso, revisar su botín, tal vez comprobar su inventario, pero en cuanto se sentó, apareció alguien. Chaos irrumpió en escena, resplandeciente con una frenética llama amarilla. En sus manos sostenía a una Roderica visiblemente temblorosa. Mi pariente, será mejor que la cuides tú mismo. ¿Qué ha pasado? Chaos miró a la niña que tenía en sus brazos, que ahora temblaba aún más, y negó con la cabeza. Si sigo mirándola, podría morir del susto. Lloyd arqueó una ceja. ¿Asustarla hasta matarla? Chaos asintió. Sí. Parece que la niña tiene un don para sintonizar con los espíritus. Puede ver cosas que otras personas no ven. ¿Sintonizar con los espíritus, eh? Lloyd parpadeó y luego asintió con la cabeza una vez que comprendió lo que eso implicaba. De acuerdo. Puedes dejarla conmigo. Chaos asintió brevemente y desapareció sin decir nada más. Margit, que estaba de pie cerca de allí, miró hacia el lugar donde Chaos había desaparecido y finalmente preguntó con cierta confusión. ¿Quién era esa? Parecía una doncella dáctilo, pero todo en ella, su forma de moverse, la energía que desprendía, era profundamente extraño. Y Lloyd ya había dejado claro que Melina era su doncella, «Oh, nada», dijo Lloyd con indiferencia. «Solo alguien que juega con la llama frenética». «Oh, alguien que juega con la llama frenética, espera, ¿qué?» Margit volvió a sus cabales y prácticamente explotó. ¿Sabes siquiera lo que es la llama frenética? ¿Tienes idea de lo prohibida que es? ¿Sabes lo que pasa si entras en contacto con ella? Como alguien que había enviado personalmente a su propio hermano a proteger el sello de la llama frenética, el odio de Morgoth hacia ella era profundo. Absolutamente profundo. En comparación con eso, podía tolerar a los rebeldes. Incluso podía tolerar a Godric. Lo sé, dijo Lloyd con calma mientras abrazaba a la temblorosa Roderica. Lanzó un rápido hechizo de calor y luego le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Pero matar a uno de sus avatares no sirve de nada. Más vale mantenerlo cerca y averiguar qué es lo que realmente quiere. Tú, Margit empezó a replicar, pero de repente se fijó en un detalle de las palabras de Lloyd. No había nombrado a la entidad. Se había referido directamente a la llama frenética como eso. No me mires así. Ni siquiera sé cómo se ha encariñado conmigo. Y ya he matado a uno de sus avatares. Lloyd negó con la cabeza. No importó. Ni siquiera medio día después, apareció uno nuevo. Con eso, Lloyd bajó la vista y siguió tranquilizando a Roderica en sus brazos. No es que tuviera pensamientos extraños sobre ella. La niña estaba claramente aterrorizada y necesitaba a alguien en quien apoyarse. Y aunque tenía a otras mujeres a su alrededor, Melina bien podría haber estado envuelta en alambre de púas. Instintivamente, se mantenía alejada de todo, incluso de él. Las conversaciones que habían tenido se podían contar con los dedos de una mano.
La única vez que había intentado consolar a alguien fue cuando le dijo a su hermano: tu madre está muerta. En cuanto a Alice, bueno, que la familia contemple en paz ese lejano caldero en llamas. Además, había sido él quien le había pedido a Chaos que cuidara de Roderica. Dado cómo habían salido las cosas, se sentía al menos en parte responsable. Pasar a lo que pasara, tenía que dar un paso al frente. Hablando de sintonizar con los espíritus, Lloyd pensó por un momento, sacó su campana de invocación y la agitó. La medusa espiritual, la doncella incompleta y el leonino malogrado salieron flotando y se posaron suavemente alrededor de Roderica, irradiando ondas de calidez y amabilidad. No sabía si serviría de algo, pero no perdía nada por intentarlo. Mientras tanto, al otro lado, Margit observaba a los 3 espíritus invocados que flotaban alrededor de Lloyd. Revisó una y otra vez, confirmando que no había monumentos del Renacimiento ni nada similar cerca. Y volvió a quedarse en silencio. Durante mucho, mucho tiempo. Luego soltó un profundo suspiro de resignación. Quizás, realmente debería haberse quedado en la puerta. Capítulo 27. Oye, Margit, ¿por qué estás tan callada hoy? Lloyd miró por encima del hombro a la silenciosa figura que lo seguía. Sentía verdadera curiosidad. Ayer mismo, Margit había estado bastante hablador, dispuesto a discutir todo tipo de cosas, incluso compartiendo algunas ideas más profundas sobre el anillo Eldeno. Pero desde que retrasaron su partida para consolar a Caperucita Roja, el chico se había quedado en silencio, sin pronunciar una sola palabra desde que partieron de nuevo. No me apetece hablar, dijo Margit secamente. Ahora entendía por qué los compañeros de Lloyd apenas decían nada. Después de pasar tiempo con alguien así, permanecer en silencio empezaba a tener mucho sentido. Así que Margit también dejó de hablar. En cuanto a Roderica, después de pasar la noche tranquilizándola y consiguiendo que se estabilizara un poco, Lloyd había considerado los riesgos de dejarla en Stormvale. No era precisamente seguro, pero enviarla de vuelta tampoco era una opción. Al final, decidió llevarla a la mesa redonda y dejarla en su habitación con Irina para que le hiciera compañía. En cuanto a lo que Chaos había dicho sobre su talento para sintonizar espíritus, Lloyd pensó que esperaría a que Roderica estuviera en un mejor estado mental antes de volver a sacar el tema. Con Roderica instalada y Margit sumida en un silencio total, Lloyd volvió a lo que mejor sabía hacer: explorar el mapa. Matar monstruos. Limpiar zonas. Cultivar runas, acabar con enemigos. Acabar con personas. Incluso acabar con muros. Finalmente, después de mucho tiempo, Lloyd llegó a una estructura que parecía una iglesia. Y por fin, conoció a alguien que no intentó atacarlo nada más verlo. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? El hombre miró a Lloyd de arriba a abajo, confirmando que no era uno de los secuaces de Godric, y luego se presentó. Hola, soy Rogier. Como habrás adivinado, soy un hechicero. Estoy buscando algo dentro de este castillo mientras trato de evitar a los soldados que me persiguen. Por cierto, ¿qué te trae a Stormvale? Aquí todo el mundo caza a los Daniset para utilizarlos como sacrificios de injerto. Normalmente, la gente se mantendría alejada, no lo sé muy bien. Yo también me lo he preguntado, dijo Lloyd encogiéndose de hombros. Pero si tuviera que decir algo, supongo que estoy aquí para llevarme la gran runa. En realidad, no creía ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a un semidios, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que le habían causado los guardias de la puerta principal. Aún así, ya que estaba allí y los enemigos normales no parecían demasiado ridículos, no le parecía mala idea saquear un poco el lugar primero, aunque no fuera directamente a por Godric. Así que su objetivo era la gran runa de Godric. Rogier asintió con la cabeza y luego pareció darse cuenta de algo. Espera, ¿eso significa que puedes ver la guía de la gracia? Sí, puedo. ¿Por qué? Estoy celoso. Yo también soy un Daniset, pero hace mucho tiempo que no veo la guía. Rogier suspiró y luego continuó. Conozco algunas cenizas de guerra relacionadas con la hechicería. Si te interesa, podría enseñarte. Yo también fui guiado por la gracia una vez, y si eso significa que puedo ayudar a alguien como tú, estaré encantado de hacerlo. Lloyd lo miró fijamente, pensativo. Su expresión cambió gradualmente. ¿Qué significa esa mirada? Nada. Solo me has recordado a unos viejos conocidos. ¿Un tipo bondadoso que se ofrece a enseñar magia? Sí, eso gritaba muerte prematura. Aún así, tras una breve conversación, Lloyd aceptó aprender de él, y Rogier comenzó su explicación. Las cenizas de guerra que enseño pertenecen a la brujería de Glintstone.
Se supone que se originaron en el norte, en la Academia Raya Lucaria, una institución enorme. Dicen que, desde la antigüedad, la Academia seguía leyes que se oponían directamente a la Orden Dorada. Es fascinante. La Orden Dorada solía ser amplia e inclusiva, capaz de tolerar incluso a los sistemas opuestos. Ahora que está fracturada y distorsionada, y necesita desesperadamente una reparación, creo que ese tipo de tolerancia es más importante que nunca. Lloyd asintió. Había oído a Sellen mencionar esto antes durante una de sus charlas. Al parecer, incluso hubo una guerra entre las dos partes en un momento dado, que finalmente se resolvió mediante un matrimonio político. Pero eso no era algo de lo que Lloyd tuviera que preocuparse en ese momento. En comparación con el drama de la academia, tenía cosas más urgentes que resolver. Entonces, ¿puedes hablarme de Godric? Acabo de llegar, así que no sé mucho sobre él. Aunque Margit ya se había unido al equipo y parecía saber mucho sobre Godric, Lloyd había intentado obtener información de él. Pero, por alguna razón, al chico no le gustaba nada oír ese nombre y, al final, no le había dado nada útil. Al oír la pregunta de Lloyd, la expresión de Rogier se volvió un poco incómoda. Estás aquí para luchar por la gran runa de Godric, pero ni siquiera sabes quién es. Simplemente, viniste. Lloyd asintió sin dudarlo. A Rogier le tembló el ojo. Luego suspiró y dijo. No sé qué pasa por tu cabeza, o si simplemente me estás ocultando cosas, pero sea cual sea el caso, como tu superior, te ayudaré. A continuación, compartió lo que sabía sobre Godric. Un poderoso semidios, y para él, eso era cierto. Es un maestro del injerto sin debilidades evidentes, o más exactamente, todo su cuerpo era una gran debilidad. Se dice que la gran runa que posee se encuentra en el centro mismo del anillo de Elden. Algunos dicen que es la más poderosa de todas, lo cual también era cierto. Si Margit hubiera estado presente durante esa última parte, podría haber corregido a Rogier. Pero como no quería volver a ser contaminado espiritualmente por Lloyd, ni ser visto por ningún Taniset que no fuera Lloyd, no lo había seguido al interior de la iglesia. Así que se perdió toda la conversación. Después de escuchar la explicación de Rogier, la expresión de Lloyd se volvió seria. Un semidios, supuestamente sin debilidades, que poseía la gran runa más importante, custodiado por un guardián absurdamente poderoso, y su nombre era Godric, en un juego de Soulsborne, ¿era esta una lucha que debía tener lugar en este mapa? Quizás solo fuera una proyección o un esbirro con el que lucharía primero. Quizás tendría que activar algo más antes de que la sala del jefe real fuera accesible. Aún puedes dar media vuelta, dijo Rogier, pero ten cuidado. Hay patrullas buscando a los Taniset para utilizarlos en injertos. Si te atrapan, no acabará bien. Lloyd le hizo un gesto con la mano para que se callara. Oh, no pasa nada. Ya los he matado a todos. Rogier. Interrogación de cierre. Después de aprender algunos hechizos y obtener la información que necesitaba, Lloyd se despidió de Rogier y continuó explorando Stormvale. ¿No lo mataste? Preguntó Margit sorprendida una vez que se habían ido. ¿Por qué iba a hacerlo? No me atacó. Lloyd lo miró, confundido. ¿Parezco un lunático que mata todo lo que ve? Margit asintió con seriedad. Sí. Lloyd. Después de seguir explorando, Lloyd encontró un lugar a lo largo de la muralla del castillo desde donde podía saltar. Siguió las cornisas hasta llegar a un acantilado y, justo delante, apareció un caballero del crisol, uno que había visto antes en una mazmorra. Otro hermano Misbegotten de segunda, ¿eh? Justo cuando Lloyd desenvainó el colmillo del sabueso, listo para ver qué tipo de botín soltaría este, Margit dio un paso al frente. Yo me encargo de él. Oh, un evento de la historia. Como Margit se ofreció voluntario, Lloyd no discutió. Envainó su arma y observó cómo Margit se acercaba, levantando su espada maldita. Esto era comunicación. En el sentido más físico de la palabra. Después de derrotar por completo al caballero del crisol, Margit se inclinó y le dijo algo. Fuera lo que fuera, funcionó. Cuando el caballero se puso de pie, no volvió a atacar. En cambio, se quedó respetuosamente al lado de Margit. Ya hemos terminado de hablar, dijo Margit. El caballero del crisol se acercó entonces a Lloyd, le tendió la mano y aparecieron las notificaciones del sistema. Recibido ceniza espiritual del caballero del crisol. Recibido encantamiento aspectos del crisol. Cuernos. El fragmento del crisol ha cambiado. Vaya, esta misión secundaria tenía recompensas tan buenas. Lloyd parpadeó mientras miraba la nueva entrada en su lista de cenizas espirituales.
Ni siquiera había tenido que luchar, pero por los movimientos y la resistencia del caballero, estaba claro que este tipo podía aguantar, infligir un daño considerable y tenía un buen potencial de área de efecto. Sin duda, un aliado fiable. ¿Por qué Margit se había tomado la molestia de hacer esto? La razón no era complicada. Su avatar tenía un alcance limitado y no podía seguir a Lloyd para siempre. Necesitaba a alguien más que le ayudara a vigilarlo. Además, incluso en el poco tiempo que habían pasado juntos, Margit se había dado cuenta de algo. Este tipo podía estar loco, pero trataba bastante bien a sus amigos. Al convertir al Caballero del Crisol en un Ash para apoyarlo en la batalla, no solo fortaleció su vínculo, sino que también redujo el riesgo de que Lloyd tuviera un colapso aleatorio y lo cortara en pedazos por capricho. Gracias. Después de guardar el Spirit Ash y probar su nuevo encantamiento, Lloyd tomó el elevador de regreso al Site of Grace del Castle Ramparts. Exploró un poco más y finalmente llegó a una habitación donde una guerrera de piel oscura estaba arrodillada ante un cadáver, murmurando en voz baja. Siéntete orgulloso, fuiste un gran guerrero. Solo elegiste seguir a la persona equivocada. Al oír pasos, la mujer se volvió y miró a Lloyd con cautela. Pero al ver que sus ojos carecían de cualquier brillo dorado, se relajó ligeramente. Oh, un Tarnised. No pareces uno de los lacayos de Godric. Soy Nepeli Laux, también una Tarnised. Y una guerrera. He venido aquí por orden de mi padre adoptivo, pero nunca esperé que Godric cometiera algo tan vil como el injerto. Eso no es propio de un verdadero rey. Incluso el viento aquí parece corrupto. Si estás aquí para desafiar a Godric, puedo ayudarte. No necesito la gran runa. Solo quiero cumplir la tarea que se me ha encomendado. Aunque derrotar a Godric no formaba parte de mi misión original, con las cosas tan contaminadas, creo que mi padre adoptivo haría la vista gorda. ¿Oh, un aliado cooperativo? Después de charlar con la guerrera, Lloyd siguió adelante. Al poco tiempo, divisó una puerta de niebla dorada. Cerca de allí, una pequeña cámara albergaba un lugar de gracia. La activó, restauró su estado y se acercó para inspeccionar la puerta de niebla. Apareció un mensaje. Entrar en la puerta de niebla y desafiar a Godric el Dorado. 3 signos de invocación dorados brillaban en el suelo. Invocación de ayuda. Melina. Invocación de ayuda. Margit, el presagio maligno. Invocación de ayuda. Nepeli Laux. Lloyd se detuvo a pensar. Bueno, ya había llegado hasta aquí, ya estaba en la puerta. Claro, probablemente Godric no era alguien con quien un personaje de su nivel pudiera lidiar, pero marcharse sin siquiera verlo le parecía incorrecto. Además, al tener 2 cuentas, aunque la de menor nivel no ganara muchas runas debido al escalado, todos los objetos y botines se registraban. La única pérdida real eran las runas, mientras consideraba todo eso, una gruesa armadura de color blanco piedra se materializó sobre Lloyd. Las 3 señales de invocación cobraron vida, llamando a los ayudantes. Pero, esperen. Déjenme prepararme primero. Bajo las miradas cada vez más desconcertadas de sus 3 aliados, Lloyd comenzó a aplicar mejoras. Juramento sagrado, versión renovada de voto dorado, luz solar abundante, versión renovada de bendición del árbol Erdtree, lágrimas de negación, sobrevive a daños fatales con un HP. Poder interior, de Souls 1. Aumenta el daño en un 40% a costa de HP con el tiempo, carne de hierro, aumenta todas las resistencias, y un encantamiento de hoja de luna oscura en el colmillo del sabueso. Muy bien, listo. Vestido con el conjunto de Abel, la armadura más resistente de la serie Souls, con el diente de dragón en la mano izquierda y la campana de dragón en la derecha, Lloyd atravesó la puerta de la niebla. En el interior se encontraba una figura corpulenta e hinchada que irradiaba una energía opresiva, de espaldas, acariciando suavemente el cadáver de un dragón. Compañero descendiente de dragones, tu fuerza es indudable. Me elevará. Al oír pasos que se acercaban, se giró, revelando un cuerpo grotesco cosido con miembros humanos. HMPH. Otro Tarnised arrogante. Levantó sus numerosos brazos y empuñó un enorme hacha dorada, más grande que un hombre. Boom, el hacha golpeó el suelo y la onda expansiva resonó por toda la arena. Luego vino la proclamación. Arrodíllate. Porque yo soy el dorado. Boom. Un rayo atravesó el cielo. La declaración de Godric se vio interrumpida. Su barra de salud cayó instantáneamente a 0. Capítulo 28. ¿Eso es todo? Lloyd seguía aturdido, incluso después de que le colocaran la gran runa de Godric en las manos. Esto no puede ser cierto. ¿No acababa de decir Rogier que era un poderoso semidios, impecable y que poseía la gran runa más poderosa?
Y su nombre era incluso Godric, por supuesto que no ha terminado, Morgoth negó con la cabeza. Lloyd soltó un suspiro de alivio. Entonces, eso significa que volverá a la vida y volveremos a luchar. No, quiero decir que aún tienes que ir a la Torre Divina para activar la gran runa. De lo contrario, no podrás usarla. Morgoth había aceptado la situación. De todos modos, no podía detener a este tipo y, por ahora, se llevaban bastante bien. Además, era mejor dejar que este lunático se quedara con las grandes runas que dejarlas caer en manos de esos traidores. Incluso si realmente conseguía 2 grandes runas y entraba en la capital real, a este paso, con un poco de persuasión podría convencerlo de que se uniera a la facción del árbol Erdtree. En cuanto al pequeño Godric, Morgoth recogió la cabeza del suelo, la envolvió en un paño y suspiró. Aunque era débil, tímido y solo mencionarlo hacía que Morgoth se sonrojara de ira, Godric seguía teniendo el linaje dorado. No importaba cómo se sintiera, Morgoth no podía dejarlo allí tirado de esa manera. Ah, por cierto, Godric no estaba completamente muerto. Su cuerpo había desaparecido, pero seguía vivo, de alguna manera. No era que la ley de Lloyd hubiera fallado, sino que se debía a otras razones. Si no usas la muerte predestinada para matar a un semidios, podrías alterar la ley. Arreglarlo después podría ser un verdadero dolor de cabeza. Así es como lo explicó Alice. Ella conservó casualmente a Godric, evitando que la extraña ley de Lloyd lo consumiera por completo, dejando solo su cabeza intacta. Lloyd no sabía qué era la muerte destinada, pero las 2 últimas líneas tenían sentido si se sustituía ley por sistema. Entonces, si no lo apagas correctamente y lo cierras a la fuerza, el sistema podría fallar, ¿no? Naturalmente, la tarea de ocuparse de Godric recayó en Morgoth. Y no solo era Godric. Con su muerte, todo el castillo de Stormveil cayó en el caos sin liderazgo. Aunque Godric era débil, blando y obsesionado con los sobornos, trataba a su pueblo decentemente. Esa era la única razón por la que algunos aún lo seguían a pesar de todo. Ahora se había quedado sin cabeza, la gran runa había desaparecido y, sin ningún gobernante, no solo Stormveil se desmoronaría. Una vez que se corriera la voz, todo Limgrave podría sumirse en el caos. Necesitaban a alguien nuevo que se hiciera cargo, alguien dispuesto y capaz. ¿Y quién podría ser? ¿Por qué esa cara tan larga, viejo Margit? El rostro de Morgoth se retorció como si acabara de dar un mordisco a una de esas malditas hamburguesas de carne misteriosa de TikTok. La idea de que su cuerpo principal trabajara horas extras en la capital mientras su clon se veía obligado a hacer turnos dobles en Limgrave era demasiado para él. Tras un largo silencio, suspiró. Hazme un favor. Hay una caballería nocturna en la península Llorona. Te daré una ficha, tráelo a Limgrave. A partir de ahora, si te encuentras con algún miembro de la caballería nocturna o gente de Lindell, solo tienes que enseñarles esto. No deberían darte ningún problema. Morgoth había planeado entregar esto desde el principio, no por el bien de Lloyd, sino para proteger a sus propios hombres, evitar que se metieran en una pelea sin sentido con este lunático y murieran. Una misión clásica de entrega, ¿eh? Lloyd refunfuñó para sus adentros, pero no se negó. Utilizó un lugar de gracia para teletransportarse al lugar que Morgoth le había indicado, encontró a la llamada caballería nocturna, les mostró la ficha, les explicó la situación y luego regresó rápidamente. Ah, claro. Morgoth lo encontró en cuanto regresó. Se me olvidó mencionarlo. Antes de irte, será mejor que actives la gran runa. Si no, tendrás que volver otra vez. Lloyd parpadeó. Pero ya he terminado la entrega. Morgoth. Interrogación de cierre. Después de despedir al sutilmente atónito Morgoth, Lloyd volvió a sumirse en sus pensamientos. ¿Eso es todo? ¿En serio? No puede ser. Incluso el viejo Margit, el guardián de la puerta, era así de fuerte. Claro, su forma principal podría tener un mayor poder de daño, pero vamos, ni siquiera una segunda fase. Por supuesto que no ha terminado. En todo caso, esto es solo el comienzo. Momentos después de que Morgoth se marchara, Alice apareció de repente y le tendió la mano. Dame la gran runa. Si la quieres, tendrás que cogerla tú misma. Ya conoces las reglas. A pesar de decir eso, Lloyd le entregó la gran runa. Alice la sostuvo en su mano y la estudió durante un momento. Luego levantó la mano y una arena dorada fluyó de sus dedos, formando hilos que se arremolinaban alrededor de la gran runa. Parecía que la estaba escaneando, o tal vez tejiendo algo. Después de unos instantes, retiró la mano y la luz dorada se disipó. A la Torre Divina.
Lloyd no estaba seguro de lo que acababa de pasar, pero como Alice lo había dicho, se levantó y la siguió en dirección a la Torre Divina. Esta vez, como Morgoth estaba al mando, los dos se movieron libremente por el castillo de Stormveil sin ninguna interferencia. Es decir, hasta que llegaron al puente cerca de la Torre Divina, donde varios golems gigantes asignados a tareas de defensa automatizadas se activaron de repente y los atacaron. Pero antes de que Lloyd pudiera siquiera cambiar a su arma principal para contraatacar, Alice levantó la mano, aún empuñando la misma espada grande que tenía la primera vez que se conocieron. Entonces, ¡boom! Una oleada de luz púrpura se acumuló en la punta de la hoja. Ni siquiera pasó un segundo completo de carga antes de que se lanzara hacia adelante, atravesando el núcleo de energía en el pecho de uno de los golems. Luego, como si no hubiera terminado, se curvó 2 veces hacia atrás, destrozando también los núcleos de los otros 2 golems. Lloyd miró a los golems caídos en la distancia y luego se volvió hacia Alice. ¿Qué? Lloyd se quedó en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. Nada. Maldición. La mayoría de la gente al menos modificaría los números de daño o ajustaría el cuadro de impacto detrás de escena. Pero tú, ya ni siquiera finges, simplemente hackeas directamente, ¿eh? ¿Qué tipo de raza superdivina es esta? Después de acabar con los golems, los dos continuaron adelante. Atravesaron una puerta de teletransporte y llegaron a la Torre Divina del Imgrave. Entraron, activaron un sitio de gracia, tomaron el elevador y subieron las escaleras a la izquierda. En lo más alto, encontraron algo que parecía un par de dedos humanos tirados allí. Incluso sin saber lo que era, su estado arrugado y roto dejaba claro que llevaba mucho tiempo muerto. Aún así, podía servir para su propósito. Después de examinarlo brevemente, Alice dio un paso adelante, colocó la gran runa en el centro entre los 2 dedos y levantó ambas manos. La arena dorada reapareció. Esta vez, incluso Lloyd se dio cuenta de que ella estaba tejiendo algo. Mientras trabajaba, Alice pareció sentir algo. Se volvió hacia Lloyd. «Dame un fragmento». Lloyd parpadeó y luego levantó instintivamente la mano. El fragmento que se había disuelto en su cuerpo anteriormente reapareció, ahora enredado en hilos dorados, y flotó en el aire. ¿Era esto, descompresión? Al ver cómo esos hilos dorados desprendían lentamente el fragmento negro, Lloyd no pudo evitar pensar en esa comparación. O, más exactamente, era como intentar restaurar y descomprimir a la fuerza un archivo corrupto. Y a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de algo más. A medida que el fragmento negro se desentrañaba, el espacio circundante comenzó a retorcerse y una niebla oscura se extendió. Incluso el fragmento mismo comenzó a expandirse, como si se hubiera formado una grieta en la barrera del mundo, extendiéndose cada vez más. La expresión de Alice se volvió sombría. Frunció el ceño y el sudor comenzó a brotar en su frente. Aunque sabía que no sería fácil y había elegido deliberadamente un par de 2 dedos con una torre divina para aliviar la carga, seguía superando sus límites. Entonces, alguien le agarró la mano. Con el débil resurgir de las brasas, una cálida corriente de energía espiritual fluyó hacia su cuerpo desde el punto de contacto, restaurando la fuerza que había agotado. Alice giró la cabeza, sorprendida, y miró a Lloyd a su lado. Pero Lloyd tenía los ojos cerrados, como si fuera sonámbulo, canalizando inconscientemente el poder hacia ella. Con su apoyo, Alice completó con facilidad el desmontaje y la reconstrucción del fragmento, remodelando el desorden caótico y roto en algo nuevo, algo comprensible. Pero solo eso. Era solo el comienzo de algo inteligible. Para restaurar verdaderamente el orden, lograr la estabilidad, o incluso el renacimiento, quedaba un último paso. Lloyd soltó su mano y abrió los ojos. Para él, apenas había pasado un momento desde que Alice comenzó a vacilar. Un segundo después, vio cómo el fragmento negro ante Alice desaparecía, sustituido por un vórtice negro que había aparecido de la nada. Flotaba en el aire, girando y retorciéndose, tragándose la luz y el espacio circundantes. Profundo y oscuro, con solo mirarlo daba la extraña sensación de que tu alma pudiera ser absorbida por él. Pero mientras miraba el vórtice negro, la expresión de Lloyd se volvió, un poco extraña. Quizás incluso nostálgica. ¿No es ese el portal del DLC o la Cile de Dark Souls primero? Miyazaki debe de estar realmente sin ideas, ahora están sacando recursos del primer juego. Cuando el proceso terminó, Alice dejó que la luz dorada se desvaneciera de sus manos y se volvió lentamente hacia Lloyd. Ve. Ella lo miró con calma. Esto es todo lo que puedo hacer. El resto depende de ti. Para ser sincero, Lloyd no entendió muy bien lo que quería decir.
Pero eso no importaba realmente. Como veterano jugador de Souls, en cuanto vio ese segundo agujero negro, supo exactamente qué hacer. Dio un paso adelante, se acercó al vórtice y lentamente extendió la mano. La energía oscura brotó del agujero como zarcillos, envolviendo sus dedos. Lloyd los agarró instintivamente. Se oyó un chirrido agudo. Al instante siguiente, se sumergió en la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en lo alto de la torre divina. Alice había desaparecido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que había regresado al momento justo después de derrotar al Omen, de pie ante la puerta principal del castillo de Stormveil, antes incluso de haber entrado. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una línea de texto pequeño del sistema, acompañada de un suave tintineo, que se desvaneció lentamente ante sus ojos. Ciudad de Kus, Stormveil, estado del mundo. Desorden total. Capítulo 29. Ciudad de Kus, Stormveil, estado del mundo. Caos total. Área especial. Ciudad de Kus humano. Ciudad de Kus. Los hechizos de atributo oscuro, los conjuros y las cenizas de guerra consumen menos puntos de concentración e infligen más daño. ¿Es esto una mazmorra? Tras un breve momento de reflexión, Lloyd lo entendió de repente. Oh, eso lo explica todo. No me extraña que Godric fuera tan débil. Había estado esperando aquí todo el tiempo. Pero esta mazmorra, Lloyd observó a su alrededor y, tras una cuidadosa inspección, confirmó que efectivamente se trataba del castillo de Stormveil. Solo que ahora la iluminación era mucho más tenue y el cielo estaba cubierto de nubes negras y opresivas. Una tenue niebla negra flotaba por el castillo, con destellos rojos en su interior, como la mirada de un cazador fija en su presa. ¿Un Stormveil potenciado, eh? Con ese pensamiento, Lloyd desenvainó su colmillo de sabueso y saltó por el camino familiar, topándose con el habitual pájaro garra afilada. Pero esta vez, sus ojos brillaban en rojo, su salud era mucho mayor y su agresividad había aumentado significativamente. Incluso había adquirido un nuevo movimiento: lanzar la cuchilla de su garra desde lejos antes de que volviera como un boomerang. Aunque sus reflejos eran rápidos, era su primer encuentro con la nueva versión y no pudo esquivar completamente el golpe. La espada le rozó, restándole una parte de su salud. No está mal. No duele. Al continuar, vio un sitio de gracia. Lo encendió y se sentó, pero su salud perdida no se regeneró en absoluto. Lo tocó de nuevo y apareció un mensaje: el orden se ha roto. Recuperación no disponible. Ah, ¿en serio? Al confirmar que no podía curarse a través del lugar de gracia, Lloyd sacó un frasco de lágrimas carmesí y tomó un pequeño sorbo. Al ver que su barra de salud se rellenaba por completo, exhaló ligeramente aliviado. Bien, así que sentarse no restaura los puntos de salud, pero todo lo demás sigue funcionando. Con eso en mente, Lloyd se levantó y continuó por el camino. Al poco tiempo, se encontró con un grupo de soldados exiliados que le resultaban familiares. Unos cuantos golpes rápidos acabaron con ellos y siguió adelante, hasta que vio a un extraño soldado exiliado más adelante. Estaba allí de pie, desarmado. Cuando se percató de la presencia de Lloyd, comenzó a caminar lentamente hacia él. Y cuando se acercó, ¡bang! La mitad superior del cuerpo del soldado exiliado explotó y brotó un torrente de pus humano oscuro y retorcido. Se transformó en una criatura gigante parecida a una serpiente y se abalanzó sobre Lloyd. ¡Bum! Después de esquivar el golpe, Lloyd se quedó mirando al familiar monstruo que se balanceaba frente a él. Su expresión cambió ligeramente. ¿Es eso, el pus del hombre? Para confirmar su sospecha, Lloyd sacó una grasa de fuego de su inventario y encantó su colmillo de sabueso con llamas. Aunque era un arma sombría y no se podía modificar con cenizas de guerra o afinidades, sus estadísticas físicas puras permitían encantamientos externos, una de las razones por las que la prefería. Después de recubrir la hoja, Lloyd rodó una vez más, esquivó otro golpe del Push of Man y contraatacó con un tajo de revés. ¡Bang! En el instante en que la llama tocó al Push of Man, fue como arrojar una chispa sobre gasolina. Se encendió en un instante, envolviendo a la criatura en llamas y provocándole un gemido de dolor y un chillido. Lloyd aprovechó la oportunidad para asestar dos golpes más y luego lo remató con una Shofwar, vaciando su barra de salud. Quedó un punto blanco brillante en el suelo. Recógelo. Obtenido Humanity Remnant. Humanity Remnant se puede usar para fortalecer hechizos y conjuros oscuros. También se puede usar para cambiar la afinidad de un medio de lanzamiento, aumentando el poder de las artes oscuras. Esa maldición del pasado aún acecha en lo más profundo de cada alma, pero ¿es realmente una maldición? Quizás, desde el principio nuestro nacimiento fue el pecado en sí mismo, ¿eh?
¿También se puede mejorar la magia en este? Después de inspeccionar el fragmento, Lloyd levantó una ceja y siguió adelante. Como ya había luchado en Stormveil una vez, estaba bastante familiarizado con la distribución. No era tan malo como para perderse. Pero, aunque conocía el terreno, ya no estaba tan familiarizado con los monstruos. Aparte de las aves de garras afiladas que aparentemente habían aprendido la técnica muerte giratoria de Draven y el soldado exiliado que se había transformado en el pus del hombre, se seguía encontrando con todo tipo de cosas extrañas. Había residentes de Olazile que, aunque sus modelos no habían cambiado, ahora tenían una habilidad de autodestrucción activa que infligía daño oscuro puro en una amplia zona. Luego estaban los ballesteros, que seguían empuñando ballestas, pero con delgadas extremidades parecidas a las de una araña que se extendían desde su parte delantera. La corrosión había inutilizado sus ballestas de mano, pero los apéndices de pus que tenían delante lanzaban descargas que no solo cubrían más área, sino que también infligían acumulación de veneno. Y luego estaban los pesos pesados, los caballeros desterrados. Ya formidables entre los enemigos de élite, ahora tenían ojos rojos brillantes y cargaban con una velocidad aterradora, desatando patadas tormentosas que infligían daño en 360 grados sin puntos ciegos. Ahora, potenciados por el pus del hombre, ejecutaban largas cadenas de combos en sincronía con el pus, y donde antes carecían de ataques a distancia, ahora tenían un movimiento en el que el pus se extendía desde sus espaldas para morder a los enemigos. Lloyd no pudo evitar murmurar que realmente deberían haberle dado una puerta de niebla dorada para esto. Pero lo realmente letal no era solo lo fuertes que eran los enemigos. Después de un largo período de exploración, finalmente encontró otro sitio de gracia. Pero cuando lo tocó, volvió a aparecer el mismo mensaje. El orden se ha roto, no se puede curar. Eso dejó a Lloyd aturdido. Claro, sabía que había dioses Soulborne que podían atravesar una zona sin recibir un solo golpe, algunos incluso completaban juegos enteros de esa manera. Pero, fuera un juego o no, todos esos dioses habían llegado hasta allí gracias a una práctica incansable. También habían sufrido mucho durante sus primeras partidas. Ahora, aunque el terreno no había cambiado mucho, las mejoras de los monstruos, las configuraciones modificadas y las mecánicas recién añadidas eran algo completamente diferente. Montones de pus que colgaban del techo y caían cuando te acercabas, o fosas poco profundas llenas de charcos venenosos que aumentaban los medidores tóxicos con solo pisarlos. Nada de eso lo había matado directamente, pero cada detalle lo había ido desgastando. A estas alturas, ya había perdido la mitad de sus lágrimas carmesí. Ni siquiera había explorado una cuarta parte del mapa, y su frasco ya estaba medio vacío. Peor aún, cuanto más se adentraba, más fuertes y numerosos se volvían los enemigos. ¿Se suponía que esto era jugable? En ese momento, Lloyd consideró seriamente dejar de lado la precaución. Pensó en cambiar a su configuración principal, coger un bastón y destruirlo todo. Pero, curiosamente, justo cuando estaba a punto de hacerlo, una sensación le invadió el pecho. Este lugar era demasiado frágil. No podía soportar su verdadero poder. Si se atrevía a cambiar de configuración, este lugar podría colapsar por despecho. Pero justo cuando Lloyd se preguntaba qué hacer a continuación, una luz dorada comenzó a brillar en la oscuridad. Orden preliminar establecida. Restricciones de invocación desbloqueadas. Aliados invocables actuales. 0-1. Recuento de recuperación del sitio de gracia ha aumentado. Recuperación actual por sitio. 0-1. Invocar al espíritu Melina. Los ojos de Lloyd se iluminaron. Así es como funciona. Tocó el sigilo dorado y, mientras la luz dorada brillaba, la figura de Melina emergió lentamente de las sombras. Una vez formada por completo, abrió los ojos y observó la escena que la rodeaba. ¿Dónde estoy? Melina parecía un poco confundida. Yo tampoco lo sé, respondió Lloyd con un movimiento de cabeza, y luego recogió el colmillo del sabueso. Pero, de cualquier manera, vamos a luchar para salir de aquí. ¿Salir luchando? Melina miró a su alrededor y su mirada se detuvo en los monstruos infectados con el pus del hombre. Entonces apretó con más fuerza la daga que tenía en la mano. Nunca había visto este tipo de monstruos en las tierras intermedias, pero no necesitaba experiencia previa. Cualquiera con un mínimo de cordura sentiría la locura y el horror que irradiaban sus grotescas y retorcidas formas. Era una maldición del pasado, nacida del alma, y debía ser destruida. Pero, ¿cuándo habían aparecido esos monstruos en las tierras intermedias? Y lo que era más importante, ¿dónde estaba exactamente ese lugar?
A pesar de las preguntas que se agolpaban en su mente, Melina no las formuló. Antes de responder a la llamada de Lloyd y llegar allí, ya le habían dicho que no era el momento de despertarlo. E incluso si él no despertaba por sí mismo, mientras ella permaneciera a su lado, acabaría descubriendo algunas respuestas. Así que, sin decir nada más, Melina sacó su espada de la llamada, evaluó rápidamente los alrededores y siguió en silencio a Lloyd. Con Melina a su lado, el ritmo y el impulso de Lloyd se aceleraron al instante. ¿Cómo decirlo? Claro, el daño de Melina había sido un poco vergonzoso cuando luchó contra Super Old Margit, pero sus capacidades de apoyo eran máximas. El voto dorado, la bendición del árbol Erdtree e incluso su propio árbol Erdtree, que ella misma había cultivado, aumentaban el daño, la defensa y proporcionaban curación pasiva. Eso ya era poderoso durante las peleas contra jefes, pero para limpiar el mapa, era aún más decisivo. Y no era solo apoyo. Una vez dentro de este lugar, el daño de Melina se había disparado significativamente. Su daño sagrado siempre había parecido decepcionante antes porque el mundo exterior estaba bajo el dominio de la Orden Dorada. Todos, desde las turbas hasta los jefes, eran Golden Folk con alta resistencia sagrada. Pero aquí, olvídate de la Orden Dorada. Este lugar estaba sumergido en el pus del hombre. Los enemigos que aún no estaban corrompidos eran manejables, pero los que estaban muy corrompidos tenían resistencia sagrada negativa. Melina podía infligir más de 100 puntos de daño con un golpe casual. Un uso de su ceniza de guerra, hoja dorada, que mezclaba lo sagrado y el fuego, podía explotar con más de 500 puntos en un solo golpe. Con curación, alto rendimiento y la agilidad y conciencia de una persona real en lugar del rígido comportamiento de la IA de las invocaciones del juego, se movía con fluidez y respondía con agilidad en la batalla. Aunque carecía de los medios y recursos para una pelea frontal, FP limitada y resistencias específicas, su rendimiento como unidad de apoyo era fácilmente de primer nivel. Gracias a la ayuda de Melina, Lloyd avanzó una gran distancia sin apenas esfuerzo. Cuando activó otro sitio de gracia, la notificación del sistema apareció una vez más. Orden establecida. Restricciones de invocación desbloqueadas. Un nuevo sello dorado comenzó a brillar. Pero esta vez, el nombre que apareció dejó a Lloyd rascándose la cabeza. Invocación del espíritu Trina. ¿Trina? ¿Quién? El nombre le sonaba vagamente familiar, como algo que había oído antes, pero no le venía a la mente ningún recuerdo concreto. No recordaba haber conocido a nadie con ese nombre. Pero, de nuevo, no importaba. Los juegos de Souls estaban llenos de aliados extraños, algunos de los cuales ni siquiera te ayudaban a menos que los mataras primero. En comparación con eso, un misterioso sello dorado parecía bastante normal. Extendió la mano y lo tocó. Se formó un suave remolino de niebla violeta y poco a poco tomó forma la silueta de una chica vestida de morado. Abrió los ojos suavemente. Señor Lloyd, las palabras de Trina se interrumpieron de repente. Porque, cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, no solo vio a Lloyd, sino también a la figura que estaba a su lado. Cuando reconoció el rostro de la mujer, intuyó lo que era, y vio la daga en su mano, Trina instintivamente dio un paso atrás y habló sin pensar. ¿Hermana? Capítulo 30, ¿hermana? Tan pronto como la palabra salió de su boca, un extraño silencio cayó entre los tres. Trina no esperaba ver a su hermana allí. A juzgar por la expresión de Melina, ella tampoco esperaba ver a Trina. En circunstancias normales, un reencuentro inesperado entre miembros de una familia debería haber sido motivo de alegría. Pero, dejando a un lado el caos tóxico en que se había convertido su familia tras la destrucción del anillo de Elden, Trina siempre había tenido cierto temor hacia esta hermana, incluso antes de la destrucción. No es que conociera muy bien a Melina. Al contrario, Trina ni siquiera estaba segura de que Melina fuera su hermana. No quería saberlo. No se atrevía a saberlo. Siempre había evitado cualquier conexión. En cuanto al motivo, ¿has oído hablar de la Noche de los Cuchillos Negros? Hace años, durante la era de la Orden Dorada, un grupo de asesinos de los Cuchillos Negros se infiltró en Leyndell, la capital real. Llevaban dagas marcadas con la muerte destinada y las utilizaron para matar a Godwyn el Dorado, pero esto no tiene que ver con la muerte destinada ni con Ranni. Tiene que ver con los asesinos de los Cuchillos Negros que llevaron a cabo el acto. Algunos creían que eran agentes de la propia reina Marika, su mano enguantada de negro para los actos que no podían ver la luz del día. Trina no sabía si eso era cierto. Pero lo que sí sabía era que los Cuchillos Negros no habrían operado en el corazón de la Orden Dorada sin el permiso de Marika.
y se les llamaba asesinos de los cuchillos negros por una razón. Incluso antes de que la noche de los cuchillos negros los hiciera famosos, su mera existencia gritaba peligro. Aunque Marika les hubiera permitido actuar, seguramente no habría podido hacerlo sin supervisarlos. Pero, como reina, realmente habría tenido el tiempo, o la negación plausible, para vigilarlos directamente. Tratar con un grupo como los cuchillos negros habría quedado mal si se hubiera corrido la voz. Así que, ya fuera liderazgo o supervisión, alguien tenía que encargarse de ello por ella. Eso significaba que la persona a cargo necesitaba dos cosas: lealtad absoluta, suficiente para que Marika confiara en ella para cualquier cosa, y una fuerza abrumadora, suficiente para mantener a raya a los cuchillos negros y llevar a cabo las tareas más sucias y extremas. Solo unos pocos encajaban en esa descripción. El exiliado primer señor Elden, Godfrey. O los hijos semidioses de Marika. Pero al final, no era ninguno de los hermanos que Trina conocía. Era una mujer a la que apenas reconocía. Melina. Así la llamaba la gente. ¿Era una semidiosa? ¿Era realmente la hermana de Trina? ¿Estaba realmente involucrada con los cuchillos negros? Trina no podía afirmarlo con certeza. Pero sabía esto: alguien había visto una vez a Melina luchar, y su estilo, su presencia, era inconfundiblemente similar al de los asesinos cuchillos negros. Como mínimo, estaba relacionada con ellos. Luego estaba Mesmer, la mano negra de Marika en la Tierra de las Sombras. Una vez había mencionado a una hermana. Y cuando hablaba de ella, no parecía que se refiriera a ninguno de los semidioses conocidos. Mesmer era la mano oscura de Marika en la Tierra de las Sombras. Nadie en la Orden Dorada había visto jamás a la hermana de la que hablaba. Mesmer, por su parte, era un desconocido, tanto por sus actos como por la naturaleza de su trabajo. Antes de que Melina apareciera, nadie sabía nada de ella. Uno de los ojos de Mesmer estaba sellado con la esencia de la serpiente. El ojo de Melina nunca se había abierto. Junto a él, grabada en su piel, estaba la garra del cuervo de 3 dedos, la marca del mal augurio. Y, por alguna razón, Trina sabía que ese ojo sellado tenía el poder de la muerte destinada. El ojo crepuscular. Pero eso ni siquiera era lo más aterrador. Si solo fuera alguien que hacía el trabajo sucio de la reina Marika, en quien confiaba implícitamente, Trina podría haberla tratado como a una hermana normal. Pero, asesinos del cuchillo negro. Muerte destinada. Agendas ocultas. Hermana, déjame preguntarte una cosa. ¿A quién planeas apuñalar exactamente con esa muerte destinada? ¿Quién necesita la muerte destinada para morir? ¿Quién podría ser tan peligroso que incluso Marika sintiera la necesidad de tomar precauciones? ¿Por qué estaba la muerte destinada sellada dentro de una espada? ¿Por qué se dio a conocer a todos los semidioses? Y luego está toda la maldita historia de la noche de los cuchillos negros. Trina no quería darle demasiadas vueltas. Pero, ¿cómo diablos se suponía que no iba a hacerlo? E incluso si dejara todo eso a un lado, todavía había una cosa más que le molestaba. ¿Por qué su prometido estaba junto a su hermana? Y lo que es más importante, ¿por qué parecían tan familiarizados el uno con el otro? ¿Es tu hermana? Una vez que recuperó el sentido, Lloyd se volvió hacia Melina. Ella dudó un momento y luego asintió. Sí. Después de dar esa respuesta de una sola palabra, Melina no dijo nada más. Toda su actitud irradiaba prácticamente una energía de no preguntes más. Lloyd lo entendió de inmediato. Ese tema estaba cerrado. No insistió. Después de confirmar que ella no quería dar más detalles, se volvió hacia la chica de cabello morado que estaba a su lado. Tú, Trina. Me llamo Trina. Aún no había conocido a cierta persona de cabello dorado, pero como estaba destinada en una de las zonas centrales, Trina ya sabía algo sobre la condición de Lloyd. Así que el hecho de que él no la recordara, ni siquiera supiera quién era, no le sorprendió en absoluto. Pero no importaba. Se aseguraría de que él la recordara. Estoy aquí para ayudarte, dijo con sinceridad. Por supuesto, Lloyd sabía que Trina había sido convocada para ayudarlo, el sello dorado lo indicaba. Pero la pregunta era, ¿eres buena luchando? Miró a la pequeña chica que tenía delante. Piel clara, largo cabello morado, completamente desarmada. Su expresión se volvió ligeramente incómoda. Al menos la espada de la luna oscura tenía una espada para mantener las apariencias, y ella parecía adecuada en todas las categorías: daño, defensa, apoyo y estilo. Pero esta chica, no soy buena luchando, admitió Trina sin dudarlo.
Como una de las gemelas nacidas con defectos innatos, Trina podía llevar el título de semidiosa, pero su destreza real en el combate era, bueno, trágica. En términos de fuerza bruta, olvídate de los semidioses. Incluso un Taniset habilidoso probablemente podría perseguirla y matarla. Pero eso no significaba que fuera inútil. ¿Podrías acercarte un momento? A petición suya, Lloyd se acercó, se arrodilló y le tendió la mano. Trina la tomó con delicadeza. Un suave resplandor violeta pulsaba entre ellos. Lloyd parpadeó al notar que su barra de concentración aumentaba, no se reponía, sino que se extendía. Apareció un nuevo icono de mejora. Una flor violeta. Y esto también. Trina le entregó un manojo de ramitas delgadas que parecían haber sido arrancadas de un arbusto al borde de la carretera. Rama arrulladora, una rama utilizada en conjuros de color violeta oscuro. Se puede utilizar para fabricar un objeto especial. Cuando se clava en uno mismo, aumenta lentamente el medidor de sueño mientras restaura gradualmente el enfoque. Si el medidor de sueño supera su límite, la conciencia se nublará momentáneamente, pero el enfoque no disminuirá. Algunas verdades solo pueden vislumbrarse mientras se está medio dormido. Algunos recuerdos solo afloran desde lo más profundo del corazón. ¿Un objeto de regeneración de maná? Lloyd levantó una ceja mientras estudiaba la ramita que tenía en la mano. Desde que invocó a Melina, no había tenido mucho de qué preocuparse en cuanto a curación o mejoras. Sus habilidades de recuperación eran más que confiables. Pero ahora que su salud estaba cubierta, el maná se había convertido en la principal preocupación. Después de todo, esto era el mundo real. Melina no tenía FP infinitos como en el juego. De lo contrario, no necesitaría que Lloyd la reabasteciera después de cada batalla. Esta rama parecía tapar ese vacío en su estrategia. Y, sin embargo, eso no era todo lo que Trina podía ofrecer. Después de ganarse un poco de confianza con su bendición y la ramita, extendió los brazos y le pidió a Lloyd que la llevara a cuestas. Si estás dispuesto a compartir un poco de tu fuerza conmigo, yo también puedo ayudar a luchar. Lloyd aceptó. Trina levantó una mano y, con el flujo de energía de su cuerpo al de ella, una flecha de color violeta pálido comenzó a formarse en su palma. La lanzó. La flecha atravesó el aire y alcanzó a un soldado exiliado que vagaba en la distancia. El daño fue insignificante, la barra de salud apenas se movió, pero el objetivo se derrumbó inmediatamente y quedó profundamente dormido. Ni siquiera se movió cuando Lloyd se acercó y lo remató con una sola ejecución. Ante un apoyo tan poderoso, la elección de Lloyd era clara. Deberías agacharte. Ese único disparo había agotado casi un tercio de su FP, y el daño era tan bajo que apenas arañaba incluso a los enemigos básicos. Claro, los dormía, pero en el mejor de los casos permitía una sola ejecución, y quién sabía si funcionaba con otros tipos de monstruos. Si estuvieran en el mundo abierto, donde un sitio de gracia podía restaurar su estado, tal vez Lloyd podría permitirse tratarlo como una novedad. Pero aquí, con recursos tan escasos, no podía permitirse desperdiciar nada. Trina no discutió. Después de que Lloyd hablara, soltó su agarre en silencio, volvió al suelo y, como Melina, lo siguió en silencio. Trina. Después de eliminar a otro grupo de enemigos, Melina se detuvo de repente y se volvió hacia ella. ¿Cómo has llegado aquí? Iba a preguntarte lo mismo, hermana Melina. Trina también se detuvo y la miró a los ojos. ¿Por qué estás con mi prometido? ¿Prometido? Melina parpadeó. ¿Cuándo hiciste una promesa con él? Desde el momento en que conoció a Lloyd, él nunca se había apartado de su lado. Nunca había mencionado a Trina, y mucho menos algo así. ¿Cómo se había convertido de repente en el prometido de Trina? Trina no respondió directamente. En su lugar, sacó la prenda que Lloyd le había dado, la prueba de una concordia mantenida, y la mostró a Melina. Tras un momento de silencio, Melina levantó la vista. Entonces, ¿qué se supone que es esto? Trina dudó y luego respondió con seriedad. Según el guardián del fuego, es una prueba de promesa, un símbolo de compromiso. No, Melina negó con la cabeza. Conociéndolo, lo más probable es que sea un juguete para niños. Trina. ... Suena exactamente como ese guardián del fuego. Justo cuando Trina estaba a punto de discutir, Melina volvió a negar con la cabeza. Pero no importa. Si quieres que él sea tu rey, puedo ayudarte. Trina parpadeó. Tú, soy su doncella. No tengo otras intenciones, ni pienso tenerlas. Melina hizo una pausa. Y además, hay algo más. Puede que se haya enamorado de alguien de quien no debería. Alguien muy peligroso. ¿Quién?
Trina la miró, desconcertada. ¿Alguien que incluso tú consideras peligroso? Melina no la dejó con la duda. Rani. Trina se detuvo y parpadeó. ¿Qué Rani? ¿El que estás pensando? Al oír esas palabras, la expresión de Trina cambió. Ese Rani, al ver el cambio en su rostro, Melina asintió levemente y dijo en voz baja. Entonces, no tienes por qué desconfiar tanto de mí. Porque ahora mismo compartimos el mismo enemigo. ¿No es así? Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.